En la recepción del hotel en Londres, mi marido me dio la dirección de un hotel económico cerca del aeropuerto mientras su asistente se apoyaba en su hombro como si fuera su dueña. Había reservado una suite presidencial para los dos porque, según él, Lena se marea y necesita a alguien que la cuide. Todos en el vestíbulo lo oyeron y todos me miraron como si esperaran que mi mujer montara un escándalo. No lo hice. Cogí la confirmación impresa de la reserva de la recepcionista. Vi el nombre de Nathan Cole junto al de Lena Morris en la reserva de la suite y doblé el papel una vez, luego quité mi anillo de boda debajo del mostrador, lo metí en el bolsillo lateral de mi bolso y dije, disfruta de tu estancia. Nathan frunció el ceño, ya molesto porque no estaba interpretando el papel que me había asignado. Grace, dijo en voz baja, no me avergüences en Londres. Le miré, su mano aún descansando en la cintura de Lena, y luego los ascensores dorados detrás de ellos. No lo haré, dije, y lo decía en serio. A medianoche, ya no estaba. Lo primero que noté en Londres no fue la lluvia, fue la mano de Nathan. Siempre había odiado las muestras públicas de afecto cuando se trataba de mí. Si le cogía la mano en un aeropuerto, ajustaba el reloj, si me apoyaba en él en una cena, bajaba la voz y decía, Grace, la gente está mirando. Si me quedaba demasiado cerca en una sala llena de clientes, de repente se fascinaba con su teléfono, pero en la recepción de mármol del Belgravia Regent, uno de esos hoteles donde el vestíbulo olía a madera pulida, lirios frescos y dinero antiguo, su mano descansaba cómodamente en la parte baja de la espalda de Lena Morris. Lena era su asistente principal, tenía 29 años. Era guapa a la manera ensayada de las mujeres que estudiaban espejos, y frágil siempre que Nathan estaba cerca. En el vuelo desde Boston, suspiró durante el despegue, se llevó una mano a la frente durante la turbulencia y susurró que se sentía mareada. Nathan se había desabrochado antes de que sonara la señal del cinturón para ir a por su agua. Me senté junto a la ventana y observé el Atlántico bajo el ala. Yo había organizado el viaje a Londres, confirmé las reuniones, revisé las notas del contrato, revisé la lista de invitados a la cena. Recordé a Nathan que socio odiaba el marisco, que inversor se había divorciado recientemente y que hija del director estudiaba en Tufts. Había hecho la maleta con su traje azul marino porque se le olvidó que lo iban a modificar. Había metido su pasaporte en el bolsillo interior de su maletín porque perdía cosas cuando estaba nervioso. Lena aún había llevado brillo de labios y bufanda de seda. Cuando llegamos al Belgravia Regent, Nathan no entregó mi pasaporte a la recepcionista, le entregó el suyo y el de Lena. Registrando por Cole, dijo, suite presidencial. La recepcionista sonrió con la calma que cuesta $900 la noche. Escribió, bienvenidos, señor Cole, señorita Morris, tenemos su suite lista. Esperé. Nathan no me miró. Al principio pensé que había habido un error. Estaba cansado. Estaba distraído. Quizá la empresa había reservado habitaciones por separado y él gestionaba una reserva a la vez. Luego sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo y me lo dio. Tu hotel está aquí, dijo. Miré hacia abajo. Heathrow East Budget Lodge. A 38 minutos en coche si el tráfico se portaba bien, más aún si no. Por un momento, el vestíbulo quedó en silencio de una forma extraña, no del todo silenciosa. El equipaje seguía rodando, las copas seguían tintineando en el salón. Un niño se rió cerca de la puerta giratoria, pero las personas más cercanas parecían oír lo que había pasado. Levanté la mirada. Mi hotel. La mandíbula de Nathan se tensó. Odiaba cuando hacía preguntas en público. Lena ha tenido un vuelo terrible, dijo. Se marea por el aire. Necesita a alguien que la vigile esta noche. La suite dispone de una zona de estar separada. Es práctica. Lena tocó su manga. Nathan, por favor, no lo conviertas en un gran drama. Puedo apañármelas. Su voz era suave, pero no se apartó de él. Nathan la miró con una preocupación que no había visto dirigida a mí en años. Casi te desmayas, dijo. Casi me río. En nuestra luna de miel, en Santorini, desarrollé una intoxicación alimentaria y pasé una noche temblando en el suelo del baño. Nathan había dormido porque tenía un tour en barco por la mañana. Cuando tuve fiebre el invierno pasado, me preguntó si aún podía enviar la cubierta de Ketch revisada antes del mediodía. Cuando murió mi padre, me abrazó durante 4 minutos y luego se fue a atender una llamada, pero Lena se sentía incómoda en un vuelo de clase business. Yale reservó una suite presidencial. Los dedos de la recepcionista flotaban sobre el teclado. Era lo bastante profesional para no mirar, no lo bastante profesional para ocultar el destello de simpatía en sus ojos.
¿La señora Cole no está incluida en la suite?, preguntó. La expresión de Nathan se endureció. La señora Cole prefiere el silencio, dijo. Fue entonces cuando lo entendí. Esto no fue un accidente, no me había olvidado. Él me había colocado, le quité el papel de la mano. ¿Quién hizo la reserva? Nathan parpadeó. ¿Qué, la reserva?, dije. ¿Quién lo hizo? Lena respondió demasiado rápido. Me encargué de los detalles del viaje después de que enviaras el primer borrador. Hubo cambios de última hora, cambios de última hora. Envié el primer borrador hace 3 semanas. Había reservado 3 habitaciones en el Digent, una suite junior para Nathan y para mí, una habitación estándar para Lena, una habitación estándar para Daniel de legal. Daniel canceló después de que su esposa entrara en parto prematuro. No había motivo para ningún cambio salvo la que estaba delante de mí con una bufanda de seda y un mareo fingido. Nathan bajó la voz. Grace, no aquí, ahí estaba. No, lo siento, no me dejes explicar, no esto. Tiene una pinta terrible. Simplemente no aquí porque el problema no era lo que él había hecho. El problema era que podía reaccionar donde la gente pudiera verla. Miré a Lena, se inclinó hacia Nathan, y la comisura de su boca se levantó antes de recordar que debía parecer débil. Algo frío se instaló dentro de mí. No era rabia, la rabia me habría hecho temblar. La rabia me habría hecho lanzarle el papel al pecho y exigir por qué su asistente necesitaba más la protección de mi marido de lo que su esposa merecía respeto. Esto era más limpio. Era el sonido de una puerta cerrándose. Necesito una copia de la reserva de la suite, le dije a la recepcionista. Nathan se puso tenso. Grace, para mis registros, dije. La recepcionista dudó. Solo puedo proporcionar una copia a un invitado nombrado. Por supuesto, dije. Luego me volví hacia Nathan. Agrégame. No respondió. El silencio era suficiente. Lena bajó la mirada. La mano de Nathan se deslizó de su espalda. Pero demasiado tarde. Sonreía la recepcionista. Luego, por favor, imprima la página que muestra la categoría de reserva y los huéspedes registrados para el expediente de gastos corporativos del SR. Co. Estoy autorizado en la cuenta de viajes de la empresa. Eso era cierto. Nathan lo olvidó porque olvidó muchas cosas que no le halagaban. La recepcionista revisó la tarjeta archivada, miró la nota de autorización e imprimió una página, la deslizó por la encimera, lo leí despacio. Suite presidencial, 3 noches, huéspedes registrados, Nathan Cole, Lena Morris. Lo pagué con la tarjeta ejecutiva de la empresa vinculada a mi garantía personal, mi garantía, mi firma, mi crédito, mi matrimonio. Nathan cogió el papel, pero la doblé una vez y la metí en mi bolso. Grace, dijo, con una sonrisa ahora tan rígida que casi se quebró, ¿estás cansado? Toma un coche, hablaremos mañana antes de la cena para inversores. Mañana. Me había alojado en un hotel económico esta noche y esperaba que pareciera elegante en su cena mañana. Llevaba el vestido esmeralda que le gustaba porque me hacía parecer cara, pero no llamativa. Esperaba que me sentara a su lado y suavizara las pausas incómodas. Esperaba que recordara los nombres, que me riera en los momentos justos y que le hiciera parecer un hombre con una casa estable y una esposa entregada. Lo había hecho durante 7 años. Yo había sido su esposa tranquila. Su contacto de emergencia, su estratega no remunerada, su prueba de que era de confianza. Recordaba las recetas de su madre, el alquiler de su hermana, los aniversarios de sus clientes, sus contraseñas, sus alergias, sus mentiras. A los 34 años, de pie en el vestíbulo de un hotel en Londres con la lluvia en el abrigo y la humillación presionando contra mis costillas, finalmente entendí que la lealtad podía convertirse en una jaula si seguías decorándola. ¿Necesita algo más, señora Cole?, preguntó la recepcionista con suavidad. No, dije, gracias. Nathan se acercó. Mandaré el coche por ahí. No hace falta. No puedes arrastrar tu equipaje por Londres. He arrastrado cosas más pesadas. Frunció el ceño, sin entender. Lena susurró. Nathan, quizá deberíamos subir. De verdad me siento mareado. Por supuesto que sí. Nathan nos miró durante un segundo. Vi cómo la irritación vencía a la culpa. Quería que dejara de ser incómoda para poder rescatar a la mujer que se había hecho lo bastante pequeña como para ser llevada. Grace, dijo, sé razonable. Esa palabra razonable, durante años había significado aceptar menos. Ser razonable cuando se perdió mi cumpleaños porque una cena con un cliente se retrasó. Ser razonable cuando su madre me llamó egoísta por no enviar dinero extra después de que ya había pagado su hipoteca.
Sé razonable cuando Lena empezó a viajar con él porque entiende el ritmo de mi trabajo. Sé razonable cuando llegaba a casa oliendo a perfume desconocido y me decía que yo era insegura. Cogí el asa de mi maleta. Estoy siendo razonable, dije, luego hice algo tan pequeño que nadie se dio cuenta. Debajo del mostrador, oculto por la manga de mi abrigo, me deslicé el anillo de boda del dedo, resistía en el nudillo, tenía las manos un poco hinchadas por el vuelo. Por un segundo, el diamante captó la luz del candelabro. Nathan había elegido el anillo porque le quedaba bien en las fotos. Lo guardé en el bolsillo lateral de mi bolso, no en la caja de terciopelo, ni en un lugar seguro, sino en un bolsillo lateral con recibos y bálsamo labial. Eso fue toda la ceremonia que merecía. Nathan exhaló con fuerza. Mañana tenemos un horario completo, no lo hagas difícil. Entonces le miré, de verdad le miré. El hombre al que había amado tenía pómulos marcados, ojos cansados y un traje precioso que le recordé que coleccionara. Era guapo de la misma manera en que la ambición hace que algunos hombres se vean guapos desde la distancia. De cerca, parecía molesto porque su esposa se le había desarrollado una columna vertebral en un momento inoportuno. No voy a complicar nada esta noche, le dije Lena, relajado. Nathan me malinterpretó completamente. Bien, dijo. Me giré hacia la puerta giratoria. Detrás de mí, sonó el ascensor. No miré atrás, pero escuché a Lena reír suavemente, un pequeño sonido de victoria que pensó que no podía oír. Entré bajo la lluvia de Londres. El portero se ofreció a llamarme un taxi. Le di la dirección del hotel económico y le vi despedirse con la mano. Mientras el taxi se alejaba, miré por la ventana mojada al Belgravia Regent. En la última planta, una cálida luz dorada brillaba tras altas ventanas. En algún lugar de arriba, mi marido entraba en una suite con otra mujer porque ella había dicho que le necesitaba. Abrí mi bolso y saqué la reserva impresa. Entonces saqué el móvil. Primero, fotografié el periódico. Segundo, abrí la app de tarjeta de crédito compartida y tomé capturas de pantalla del cargo pendiente del hotel. Tercero, abrí mi correo y busqué el nombre de Lena. El itinerario revisado apareció al instante, enviado hace 2 semanas, no en el último momento, ni en una emergencia, sino en 2 semanas. Me quedé mirando la fecha, hasta que los números se difuminaron. Entonces reenvié todos los correos a una dirección privada que Nathan no sabía que existía. El taxista me miró por el espejo. Mala noche. Me limpié una gota de agua de lluvia de la manga. No, dije, solo una honesta. El Heathrow East Budget Lodge tenía una máquina expendedora en el vestíbulo, una moqueta que olía ligeramente a detergente y un recepcionista que me llamaba amor porque probablemente llamaba igual a todos los viajeros varados. Mi habitación daba a un aparcamiento, no a una calle de Londres, ni a un patio, ni siquiera a la pista del aeropuerto. Un aparcamiento con 2 furgonetas de reparto, una lámpara parpadeante y un charco que reflejaba un cartel de salida rojo. Me quedé dentro del umbral durante 1 minuto entero, con la maleta a mi lado, el abrigo aún mojado, escuchando el zumbido de la calefacción. La colcha era fina, las cortinas eran rígidas, la luz del baño zumbaba cuando la encendía. Nathan se había quejado una vez de que un hotel de 5 estrellas en Chicago tenía almohadas demasiado blandas para respetar la columna vertebral humana. Él me había puesto aquí. El pensamiento no me rompió, eso me sorprendió. Esperaba lágrimas, pero en cambio me sentí alerta. Aprendí esa noche que el dolor podía agudizarse. Dejé la maleta en el portaequipajes y abrí el portátil. La contraseña del Wi-Fi estaba impresa en una tarjeta de plástico con una mancha de café en la esquina. Inicié sesión y luego creé una carpeta en mi escritorio. Londres. Dentro de él, creaba subcarpetas: hotel, vuelos, tarjetas de crédito, mensajes, compañía, matrimonio. La última palabra me hizo detenerme. Luego hice clic en guardar. Mi móvil vibró. Nathan llegó. Una palabra. Sin disculpas, sin explicación. No estás a salvo. Acaba de llegar. Hice una captura de pantalla antes de responder. Yo, sí. Nathan, bien. Estate listo para las 5 de mañana, el coche te recogerá para cenar. No vendrías de todos modos. No podemos hablar. Él seguía pensando que yo pertenecía al horario. No respondí. Apareció otro mensaje. Nathan y Grace, por favor, no saquéis el tema de la habitación mañana. Habrá gente importante allí. Entonces me reí, ni a carcajadas, ni a cántaros. Solo un sonido cortó que golpeó las paredes baratas del hotel y volvió vacío. Lo de la habitación era un matrimonio sin máscara.
Hice una captura de pantalla y luego Lena me escribió. Me quedé mirando su nombre porque nunca le había dado permiso para usar mi número privado de forma casual, lo tenía. Porque gestionaba el calendario de Nathan y, por extensión, gestionaba el acceso a mi marido. Lena, hola Grace, espero que te hayas asentado, sé que esta noche ha sido incómoda, pero Nathan solo estaba preocupado por mí, por favor, no lo malinterpretes. Habla todo el tiempo de lo fuerte que eres. Llegó una foto antes de que pudiera decidir si respondía. Mostraba un baño de mármol, una bañera lo suficientemente profunda como para ahogarse en comodidad, y la bufanda de seda de Lena colgada sobre el borde. El pie de foto decía, por fin puedo respirar. No lo había enviado por error. Quería que imaginara la suite, quería que me imaginara a Nathan allí, quería que me sintiera pequeño en mi pequeña habitación. Guardé la foto y luego escribí, yo me siento mejor. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer. Lena, gracias, eres muy comprensivo. Sí, pensé que ese siempre había sido mi defecto más caro. Abrí la carpeta del itinerario y comparé el horario original que había hecho con la versión revisada de Lena. Ahí estaba, reserva original. Belgravia Regent, Suite Junior, Nathan y Grace Cole, reserva revisada. Belgravia Regent, Suite Presidencial, Nathan Cole y Lena Morris, reserva separada. Lodge económico de Heathrow East, Grace Cole. El cambio se había realizado 14 días antes del viaje, a las 22:42 hora de Boston. Nathan había estado en su despacho esa noche, lo recordé porque llamé a la puerta con té y él me soltó. Ahora no. Grace, estoy tratando con Londres. Me disculpé por interrumpir, una extraña calma me recorrió. Descargué la confirmación de la reserva, descargué la política de viajes de la empresa, descargué el extracto de la tarjeta ejecutiva, luego inicié sesión en la cuenta compartida del hogar. Durante 7 años, gestioné la casa porque Nathan decía que los números le aburrían a menos que tuvieran comas y aplausos, pagos de la hipoteca, seguro, servicios, el apoyo mensual de su madre, la ayuda temporal para el alquiler de su hermana, la enfermera privada tras la operación de rodilla de Patricia, el préstamo de emergencia a su primo que nunca se pagó. Conocía cada dólar porque había enviado la mayoría. A Nathan le gustaba decir a la gente que cuidaba de su familia. No mencionó que a menudo lo hacía con dinero transferido de mi cuenta personal a nuestra cuenta conjunta. Y luego a su nombre, abrí el historial de transferencias y empecé a exportar los extractos. El primer archivo tardó 40 segundos, el segundo 1 minuto, y al quinto, mi móvil volvió a vibrar. Nathan, ¿por qué no respondes? Miré la pantalla y luego puse el teléfono boca abajo. Seguí trabajando. A las 23:18 encontré el primer cargo de hotel relacionado con Lena que no pertenecía a este viaje, París de hace meses. Nathan me había contado que la reunión en París terminó tarde y que durmió solo en el hotel del aeropuerto. Se habían reservado 2 habitaciones, uno fue cancelado, la suite mejorada permaneció. Invitados registrados: Nathan Cole, Lena Morris. Lo guardé. A las 23:41, encontré una compra de joyería en una boutique de San Francisco. Nathan había dicho que era un regalo para un cliente. El recibo adjunto al informe de gastos incluía una pulsera. Lena llevaba una pulsera en su foto de perfil. También lo guardé. A medianoche, dejé de temblar. No me había dado cuenta de que había empezado. Fui al baño, me lavé la cara y me miré bajo la luz fluorescente, sin marcas dramáticas de rímel, sin una mujer rota en un espejo, solo una mujer cansada con el pelo húmedo, piel pálida y un anular descubierto. Toqué la hendidura donde estaba mi anillo de boda, parecía una marca dejada por un grillete. Mi padre solía decir, Grace, en el momento en que alguien cuente con tu silencio, cobra intereses. Había sido un contable de pueblo pequeño con un sentido del humor seco y un corazón demasiado blando para su propio negocio. Cuando murió, me dejó suficiente dinero para estar a salvo si tenía cuidado. Había usado parte de ese dinero para ayudar a Nathan a lanzar Cole Strategic Advisory, no porque él lo exigiera, porque le quisiera, porque creía que estábamos construyendo algo juntos, porque cuando dijo, algún día esta empresa nos dará libertad. Pensé que nos referíamos a los dos. Abrí la app de seguridad en mi portátil y abrí el acuerdo que Nathan había firmado 5 años antes después de que mi abogado insistiera. Participación en capital nulo, garantía personal del 38%, revocable mediante aviso escrito, cláusula de protección de activos del cónyuge activa. Nathan se rió cuando lo firmamos. Tu abogado es intenso, dijo. Sonreí entonces.
Simplemente es cuidadosa. Me besó la frente. Me encanta que confíes en mí de todas formas. Había confiado en él. Eso no significaba que hubiera sido tonto. Abrí mi correo y escribí a Nora Vance: asunto, necesito consulta urgente sobre divorcio. Nora fue mi compañera de piso en la universidad, ahora abogada de protección familiar y de bienes en Boston. Me había advertido suavemente que no desapareciera demasiado en la vida de Nathan. Le había dicho que el matrimonio necesitaba un compromiso. Adjunté la reserva en Londres, la impresión del hotel, las capturas de pantalla de las tarjetas de crédito y el itinerario revisado. Luego escribí: Nora, estoy en Londres. Nathan se reservó como asistente en una suite presidencial y me envió a un hotel económico. Esto estaba planeado. Necesito saber con qué rapidez puedo revocar mis garantías, separar las cuentas y presentar la solicitud. Esta noche vuelo a casa. Por favor, no llaméis a mi número compartido. Usa solo correo electrónico. Me quedé sobre enviar. Hay momentos en los que tu vida anterior te suplica que esperes. Espera hasta la mañana. Espera. Su explicación: espera a que estés menos enfadado. Espera porque el divorcio es algo serio. Espera porque 7 años no deberían acabar en una noche, sino en 7. Los años no terminaron en una noche. Una noche simplemente encendió las luces. Pulsé enviar. Luego reservé el vuelo más temprano de vuelta a Boston con mi tarjeta personal. Salida a las 3:55 am, desde Heathrow. Costó demasiado. La libertad suele hacerlo al principio. Hice la maleta sin desempacar. Me cambié a ropa cómoda. Envolví el abrigo más fuerte y revisé la habitación 2 veces para asegurarme de que no había dejado nada. A la 1:07 am, llamó Nathan. Vi su nombre aparecer en la pantalla. Mi marido. Así fue como se guardó en mi móvil cuando recién nos casamos. Me cogió el móvil, lo escribió y sonrió como un niño. Cambié el nombre de contacto a Nathan Coe, luego rechacé la llamada. Un mensaje de voz apareció casi de inmediato. No escuché. En su lugar, abrí nuestra app de ubicación compartida. El punto azul de Nathan brillaba hacia el Belgravia Regent. El mío brillaba en el hotel económico. He seleccionado dejar de compartir ubicación. Apareció una advertencia: Nathan Coe ya no podrá ver tu ubicación. Pulsé confirmar. La habitación pareció quedar más silenciosa. Dejé la tarjeta de acceso en el escritorio del vestíbulo. El recepcionista nocturno levantó la vista del móvil. Ya te estás yendo, cariño. Sí, todo bien. Pensé en Nathan arriba, en la suite presidencial, quizá finalmente notando que su esposa había dejado de contestar. Pensé en la foto de Elena, pensé en el anillo que llevo en el bolso. Todo está yendo bien. He dicho fuera. El mismo taxista no estaba. Otro me ayudó con la maleta y preguntó en qué terminal. Le di el número. Mientras conducíamos hacia Heathrow, Londres pasaba en pedazos oscuros, carreteras mojadas, tiendas cerradas, semáforos, un autobús con 3 personas dentro, una ciudad a la que no le importaba que mi matrimonio se hubiera roto en su primera noche allí. Mi móvil vibró. Nathan, ¿dónde estás? Otro mensaje. Nathan, Grace, respóndeme. Otro. Nathan, esto es infantil. Hice capturas de pantalla de los 3. Luego cambié el móvil a modo avión antes incluso de que el avión embarcara. No lloré hasta que las ruedas se levantaron de la pista. Aún así, lloré en silencio, no porque quisiera volver, porque por fin entendiera lo lejos que había viajado solo para irme. Nathan llamó 14 veces mientras yo estaba en el aire. Vi las notificaciones cuando aterrizamos en Boston, uno tras otro, apilados como ladrillos. Nathan Coe, 14 llamadas perdidas. Lena Morris, 3 mensajes. Patricia Coe, 2 llamadas perdidas. Número desconocido, un buzón de voz. Eran las 7:22 am, hora de Boston. Mi cuerpo seguía perteneciendo a Londres, mi pelo olía a aire de avión, y mi anillo de boda seguía en el bolsillo lateral de mi bolso. Me quedé cerca de la recogida de equipajes y apagué el móvil, no porque le tuviera miedo, sino porque quería una hora en mi propio país antes de que la voz de Nathan intentara volver a meterse en mi cabeza. El carrusel comenzó a moverse. Aparecieron maletas, negras, azul marino y gris, todas parecían personas fingiendo no estar perdidas. El mío llegó con la cinta naranja que le até hace años después de que Nathan cogiera la bolsa equivocada en Denver y me culpara por no marcar bien la nuestra. Lo levanté yo mismo. Pesaba más de lo que esperaba, así que me fue. Nora respondió mientras yo estaba sobre el Atlántico. Grace, lo siento, ven directamente a mi despacho si puedes. No borres nada. No interactúes por teléfono. Si tienes que responder,
sé breve y por escrito, lleva tu pasaporte, acuerdo prenupcial, acuerdos de la empresa y registros bancarios. Si estás disponible, nos moveremos rápido. Cogí un taxi desde Logan hasta nuestra casa en Brooklyn. Nuestra casa, no, me corregí mientras cruzábamos el puente. En mi casa, sobre todo, la entrada provenía de la herencia de mi padre. El nombre de Nathan estaba en la hipoteca porque yo creía que el matrimonio significaba raíces compartidas. Sin embargo, la escritura se mantenía bajo una estructura que Nora había insistido en mantener en ese momento. Nathan se había burlado de mí por ser demasiado abogado románticamente. Me reí, ya no me reía de las advertencias que me habían salvado. La casa estaba igual cuando llegué, con molduras blancas, puerta azul grisácea, dos jardineras que había llenado con hojas verdes de invierno antes de Navidad y que nunca cambié porque Nathan dijo que el porche no era una prioridad. Dentro, el silencio era diferente. Normalmente, cuando Nathan viajaba, yo me movía por la casa como una cuidadora de su ausencia. Recogíla ropa de la tintorería que él había olvidado. Clasificé el correo, respondí a las llamadas de su madre, comprobé si la máquina de espresso necesitaba descalcificar porque odiaba el café amargo. Esa mañana, no hice ninguna de esas cosas. Me quité los zapatos, subí la maleta y entré en nuestro dormitorio. Su lado de la cama estaba perfectamente hecho porque no había dormido allí. El mío estaba un poco arrugado respecto a la mañana anterior. Cuando me levanté a las 4 para asegurarme de llegar temprano al aeropuerto, en la cómoda estaba nuestra foto de boda, Nathan con un smoking negro, sonriendo como un hombre que ha ganado, yo con seda marfil, mirándole como si fuera la respuesta a una pregunta que llevaba años cargando. Giré el marco boca abajo, luego abrí el armario. Sus trajes ocupaban 2/3 del espacio. Siempre decía que necesitaba opciones. Mis vestidos fueron desplazados hacia la izquierda, organizados por eventos, la mayoría elegidos para hacerme parecer la esposa de un hombre importante. Saqué el vestido esmeralda, el que esperaba que llevará a la cena de inversores en Londres esa noche. Me lo guardé en cara, luego la puse en una bolsa de ropa, no para él, ni para cenar, sino como prueba. El vestido seguía teniendo la etiqueta del sastre con la fecha. Nathan me dijo que lo modificara porque Londres importa. Londres importaba lo suficiente para el vestido, no para la mujer que lo llevaba. Después fui a la oficina central. El escritorio de Nathan estaba cerrado con llave. El mío no. Dijo esto, todo sobre nuestro matrimonio. Abrí el cajón inferior y saqué la caja ignífuga para documentos. Dentro había pasaportes, declaraciones de la renta, pólizas de seguro, documentos de la herencia de mi padre, el acuerdo prenupcial, el anexo de negocio posnupcial y el acuerdo de garantía original de Cole Strategic Advisory. Las extendí por el escritorio. Ahora mis manos no temblaban. Yo hice café, me bebí la mitad de pie. Entonces empecé a escanear. A las 8:35 de la mañana, volví a encender el móvil. Se iluminó al instante. Nathan, te fuiste del hotel. Nathan. ¿Dónde estás, Nathan? Grace, esto es una locura. Nathan, ¿entiendes lo que me estás haciendo antes de una cena importante? Nathan, Lena está molesta porque cree que la culpas. Nathan, no tengo tiempo para esto. Nathan, respóndeme. Luego, tras un parón de 2 horas, Nathan, el conductor, dice que no estabas en el hotel. Nathan, has ido a otra habitación. Nathan, deja de ser dramática. Entonces, Nathan, si intentas castigarme, hazlo después de Londres. Me quedé mirando ese, después de Londres. Quería que organizara mi dignidad en torno a sus reuniones. Los mensajes de Lena eran más suaves. Lena, Grace, estoy preocupada. Nathan también está preocupado. Lena, por favor, no dejes que un malentendido dañe su trabajo. Lena, espero que sepas que respeto tu matrimonio. He guardado todos los mensajes. Entonces respondí a Nathan. Yo, estoy a salvo, comunica por escrito. Llamó en menos de 5 segundos. Rechacé, volvió a llamar, rechacé. Llegó un mensaje. Nathan, ¿qué significa eso? Yo, eso significa que no hablaré de esto por teléfono. Nathan, ¿dónde estás? Yo, a salvo. Nathan, ¿estás en Boston? No respondí. Los puntos aparecían, desaparecían, aparecían. Nathan, volaste a casa. Entonces, Nathan, ¿estás loco? Hice una captura de pantalla. 1 minuto después, llamó Patricia. La madre de Nathan tenía el don de llamar justo en el momento en que podía empeorar una mala situación. Había pagado su fisioterapia, organizado sus recetas,
enviado la compra durante tormentas de nieve y escuchado cómo me describía como un poco frío pero útil en una cena de acción de gracias, pensó que no podía oír nada desde la cocina, dejé que la llamada fuera al buzón de voz, dejó una Grace, Nathan acaba de llamar, yo, de Londres, muy angustiado, no sé qué pequeño desacuerdo tenéis, pero no puedes abandonar a tu marido en un viaje de negocios, una esposa apoya a su marido, llámale y deja de hacer tonterías. He guardado el buzón de voz, después, abrí la hoja de cálculo de transferencias de hogares, durante años, lo guardé porque los números me hacían sentir seguro. Nathan se burlaba de las hojas de cálculo hasta que necesitaba una cada mes, había seguido el dinero que salía, el vacío en la hipoteca de Patricia, las facturas médicas de Patricia, el alquiler de su hermana Madeline, las matrículas escolares de su sobrino, los déficits personales de tarjetas de crédito de Nathan después de que el entretenimiento de clientes se pasara del presupuesto, nunca le había mostrado el total completo, nunca quise gratitud, esa mañana, quería la verdad, el total me hizo quedarme atrás, $412,870 en 7 años, sin contar la garantía de la empresa, sin contar el pago inicial, sin contar el trabajo no remunerado de convertirse en la infraestructura tranquila de su vida. Exporté la hoja a las 10:00 am, llegué a la oficina de Nora con una maleta, 2 cafés y un matrimonio en una carpeta. Nora abrió la puerta antes de que la recepcionista terminara de decir mi nombre, era alta, de mirada aguda y vestida de gris, me miró una vez y no me preguntó si estaba bien. En cambio, me abrazó, eso casi me rompe, ni los mensajes de Nathan, ni la foto de Elena, ni el buzón de voz de Patricia, bondad. Me quedé en la oficina de mi amigo y me dejé temblar durante 10 segundos, luego me aparté. No quiero que vuelva, dije. Nora asintió, bien, entonces tomaremos decisiones basándonos en hechos, no en esperanza. Casi sonreí, eso suena a ti. Eso suena a la versión de mí que deberías haber escuchado antes de casarte con un hombre que te preguntó si un acuerdo prenupcial no era romántico, lo dijo en broma. Los hombres suelen bromear justo en el punto en que quieren que las mujeres bajen la guardia. Le entregué la carpeta, leyó en silencio, la reserva del hotel le hizo alzar las cejas. El itinerario revisado le endureció la boca. El cargo de la suite presidencial la hizo decir, oh, Grace, el acuerdo de garantía la hizo sentarse más recta. ¿Sabe él que esto es revocable con aviso por escrito?, preguntó. ¿Lo firmó? Esa no era mi pregunta. No, dije, no creo que lo recuerde. Nora tocó la página. El acuerdo de Londres está relacionado con esto. Sí, Harrington Lane requirió una garantía de bienes personales en la primera fase porque la empresa de Nathan sigue sobreapalancada. El mío es el balance más limpio. Necesita tu firma en Londres mañana por la mañana, hora de su día. Nora me miró. ¿Y dónde cree que estás? En un hotel económico, esperando un coche por primera vez ese día. Nora sonrió. No era una sonrisa cálida, era legal. Entonces tenemos trabajo que hacer. Al mediodía ya teníamos un plan. No hay llamadas telefónicas, ni reuniones emocionales solo comunicación escrita, aviso inmediato revocando cualquier uso futuro de mi garantía personal, congelación temporal de transferencias discrecionales de mi cuenta personal a la cuenta conjunta del hogar, cartas de preservación para los registros de viaje de la empresa. Petición de divorcio preparada pero no presentada hasta que confirmamos el bien, emitir un aviso separado al socio de Londres diciendo que no asistiría a ninguna firma y que nadie tenía autoridad para firmar por mí. Cuando Nora dijo esa última parte, la sala pareció inclinarse. ¿Eso le hará daño?, le dije. Nora me miró con atención. Grace, usó tu nombre para meter a otra mujer en una suite mientras te enviaba a un motel. ¿Ya te ha hecho daño? Estamos discutiendo si seguirás financiando el arma. Miré mi dedo desnudo. No, dije que no lo haré. A la 13:18 Nora envió la primera carta. A la 1:31 p.m. Nathan envió un mensaje. Nathan, ¿qué has hecho? Miré el mensaje durante un largo momento, luego giré el teléfono hacia Nora. Ella lo leyó y dijo, parece que London recibió el correo. Coloqué el teléfono boca abajo por primera vez desde el vestíbulo, respiré profundamente. Nathan no entendía el silencio. Entendía la obediencia, la disculpa, la explicación y la demora. Entendía el tipo de discusión en la que podía volverse severo, cansado, decepcionado y finalmente lo bastante generoso como para perdonarme por haberme hecho daño. Pero el silencio no le daba nada contra lo que resistirse. A última hora de la tarde,
sus mensajes cambiaron de forma. Nathan, Grace, ¿qué carta enviasteis a Harrington? Nathan, están preguntando si revocaste la garantía. Nathan, no puedes interferir en mis asuntos porque estás molesto. Nathan, llámame inmediatamente. Luego, 20 minutos después. Nathan, por favor, esa sola palabra no me conmovió tanto como él habría esperado. Un año antes, quizá lo habría hecho, habría oído pánico y lo habría confundido con amor. Yo habría llamado, él habría dicho, esto es más grande que nosotros, y habría tragado mi dolor porque no. Quería ser la mujer que arruinaba algo importante. Ahora entendía que él siempre había hecho que su comodidad fuera mayor que nosotros. Me quedé en la oficina de Nora hasta que salió la primera oleada de documentos. Luego volví a casa en un coche de alquiler porque Nathan había llevado nuestro coche nuevo al aeropuerto y me había dejado el que tenía una advertencia de presión de neumáticos que había ignorado durante un mes en la casa. Empecé el trabajo físico. Hay una extraña misericordia en hacerla. Maleta, le da una tarea al duelo. Empecé por el baño, su espuma de afeitar, su colonia cara, el producto para el pelo que usaba demasiado cuando estaba nervioso antes de una presentación. No lancé nada. Guardé sus cosas en una caja y la etiqueté como Nathan artículos de aseo. No quería caos. El caos ayudó a hombres como Nathan a convertirse en víctimas. Luego el armario, los trajes, los zapatos, los gemelos, los cinturones, la corbata azul marino que le compré para nuestro primer aniversario, la bufanda de cachemir de mi madre, el reloj que se compró después de su primer dólar de $1.000.000 y que llamó nuestro regalo de éxito, aunque solo él la llevaba. Cada objeto contaba una historia, no todas eran mentiras. Esa fue la parte más difícil. Nathan me había amado una vez, o algo lo suficientemente parecido al amor como para que yo construyera una vida dentro de él. Había bailado conmigo descalzo en nuestro primer piso después de que se fuera la luz. Lloró cuando mi padre murió en privado. En la escalera del hospital, donde creía que nadie lo había visto, se quedó despierto conmigo la noche que encontré un bulto que resultó ser benigno. Un hombre puede ser tierno y aún así volverse cruel. Esa verdad pesaba más que el simple odio. A las 6. Patricia volvió a llamar, luego Madeline, luego Patricia, y después Nathan. Las dejé pasar todas sin respuesta. A las 18:24, Patricia escribió: Patricia, no me gusta que me ignoren. Nathan dice que estás amenazando a su empresa, pase lo que pase en Londres. Una buena esposa no huye a casa y crea problemas legales. Siempre has sido sensible con Lena. Esto no es atractivo. Lo guardé. Luego abrí las transferencias del hogar y cancelé el pago automático mensual de Patricia. El siguiente pago estaba programado para el día 1. No cancelé su suplemento de seguro médico del mes que ya estaba pagado. No fui cruel. Ya no me había dejado de ser usado. Cancelé la transferencia de alquiler de Madeline. Cancelé el pago recurrente al club privado de Nathan. Cancelé el barrido automático de mi cuenta de inversión personal a nuestra cuenta conjunta del hogar. Cada cancelación requería una confirmación. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. A las 7:03. El saldo de la cuenta conjunta dejó de ser mi problema. Mi teléfono volvió a sonar, esta vez de Janet Blake. Janet fue directora financiera de Cole Strategic Advisory. Era práctica, sobrecargada de trabajo y una de las pocas personas en la empresa de Nathan que me hablaba como si tuviera cerebro. Construimos juntos el primer sistema de gastos después de que Nathan perdiera recibos durante 3 meses y echara la culpa a los vacíos administrativos. Respondí: Grace, dijo Janet en voz baja, sé que Nora nos dijo que preserváramos registros y yo, bueno, solo quería que supieras que Nathan está llamando a todos desde Londres. Supuse que le estaba contando a la gente que tuviste un colapso personal. Por supuesto que sí, Janet suspiró. También recibí el archivo de viaje actualizado de Lena. Hay un problema, solo una, a pesar de todo. Janet emitió un pequeño sonido que podría haber sido una risa. Ella cambió manualmente la reserva original. Ella clasificó la mejora de la suite como entretenimiento para clientes. ¿Para quién? Ese es el problema. No había ningún cliente vinculado, solo Nathan y Lena. Una pausa. Sí, dijo Janet, puedes conservar eso. Ya lo hice. Algo en mi pecho se aflojó. Gracias, Grace, por lo que vale. Lo siento, muchos sabíamos que Lena estaba cruzando límites. No sabíamos que te había metido en otro hotel. No creía que a nadie le importara. Me importa, de nuevo, la amabilidad me amenazó. Cerré los ojos. Por favor, envía todo a Nora. Lo haré.
Después de colgar, entré en la cocina. La cocina había sido mi habitación favorita, armarios blancos, baldosas azules. Un Long Island donde Nathan solía sentarse con su portátil mientras yo cocinaba. Dijo que mi cocina le relajó durante años, me pareció dulce. Ahora, me preguntaba cuántas mujeres habrían aprendido a encontrar la utilidad romántica. En el mostrador había un montón de correo, lo revisé automáticamente. Factura de servicios, aviso de seguro, un catálogo, un sobrecrema dirigido al señor y la señora Nathan Co., la invitación anual a la gala para la Fundación Familiar Co., a Patricia le encantaba esa base de fondo. Eso hacía que los Co le parecieran generosos. En realidad, la mayoría de las donaciones provenían de la herencia de mi padre en los primeros años, luego, de las aportaciones de la empresa estructuradas para beneficios fiscales. Patricia hizo fotos con cuadros grandes y publicó pies de fotos sobre el legado. Abrí el sobre. La gala fue en 6 semanas, honrando a Nathan Co. por su liderazgo y valores familiares. Casi me río otra vez en su lugar. Coloqué la invitación en la carpeta de pruebas etiquetada como imagen pública. A las 8:00, la casa parecía un museo preparándose para la temporada de tormentas, las pertenencias de Nathan en cajas de seguridad, mis documentos escaneados. La habitación de invitados compensada por negarme a dormir en nuestra cama. A las 8:19, Nathan por fin dejó un mensaje de voz que no era enfado, su voz era baja. Controlada por el esfuerzo. Grace, tienes que escucharme. Harrington está asustado, piensan que estás retirando la garantía por algún problema matrimonial. Les dije que era un malentendido. Tienes que enviarles un correo esta noche y aclararlo. Podemos hablar del hotel cuando vuelva. Reconozco que el arreglo no pintaba bien, pero Lena estaba enferma. Tomé una decisión de juicio. No castigues a todos por una noche incómoda. Repasé esa frase 2 veces, no porque doliera, sino porque sonaría excelente en la mediación. Al final del buzón de voz, su voz cambió, y vuelve a activar tu ubicación. Necesito saber dónde estás. No borré nada, se lo reenvié a Nora. Luego me senté en la isla de la cocina y escribí una lista, cosas que Nathan creía que poseía: mi tiempo, mi paciencia, mi firma, mi dinero, mi silencio, mi cuerpo a su lado en eventos públicos, mi capacidad para hacerle parecer decente, mi perdón, cosas que Nathan realmente poseía, sus decisiones. La lista parecía sencilla, casi infantil, pero cuando lo releí, sentí que algo dentro de mí se levantaba. A las 9:02, llegó un correo electrónico del Departamento Legal de Harrington Lane. Estimada señora Cole, confirmamos la recepción de su aviso sobre la revocación de la Autoridad de Garantía Personal y la ausencia en la reunión de firmas de Londres. Por favor, confirme si algún representante de Co Strategic Advisory está autorizado para firmar documentos en su nombre. Respondí, con copia de Nora: no, ningún representante está autorizado para firmar documentos, garantías, acuses de recibo o enmiendas en mi nombre. Cualquier afirmación en sentido contrario es falsa. Leí la frase 3 veces, luego pulsé enviar. A las 9:14. Nathan llamó a las 9:15, volvió a llamar a las 9:16, llegó un mensaje: Nathan, acabas de arruinar la reunión. Miré alrededor de la cocina que había pagado en la casa donde había pasado años haciendo posible su vida. Luego escribí: no, dejé de financiarlo. Lo envié por primera vez. No respondió. De inmediato, el primer día después de salir de Londres. Nathan estaba enfadado. El segundo día fue estratégico. Al tercer día, tenía miedo. Vi la evolución a través de mensajes de voz, correos electrónicos y los informes que Nora me enviaba de personas que aún creían más en la documentación que en el drama. El primer día, Nathan insistió en que había exagerado. Nathan, me has avergonzado delante de Harrington. Nathan, no puedes usar el papeleo como arma cada vez que tenemos un desacuerdo. Nathan, dije que hablaríamos del hotel. Nathan, por eso evito llevarte de viaje de trabajo. Esa última frase quizá me dolió alguna vez. Ahora revelaba demasiado. No evitó llevarme porque fuera difícil, evitaba llevarme porque el contraste se estaba haciendo visible. La esposa devota no igualaba al asistente que se posaba a su lado, le tocaba la manga y reía demasiado alegremente cuando hablaba. No respondía a nada. En cambio, pasé la mañana con Nora. Su despacho se convirtió en la sala limpia donde mi vida fue desmontada sin sentimentalismo y clasificada en categorías legales: matrimonio, bienes, intereses empresariales, pagos del hogar,
posible desaparición de fondos matrimoniales, mala conducta emocional, mala conducta profesional. Los motivos del divorcio no requerían drama en Massachusetts, me recordó Nora. No necesitábamos probar adulterio para salir de un mal matrimonio, pero las pruebas importaban para la negociación, la protección de activos, la credibilidad y evitar que Nathan reescribiera la historia. Dirá que lo abandonaste en Londres, dijo ella. Me fui tras ser humillado, dirá que dañaste la empresa, rebosé mi garantía personal, dirá que estabas inestable, miré la pila de mensajes impresos. Puede intentarlo, Nora sonrió levemente. Bien. Esa es la energía que necesitamos. Preparamos la demanda de divorcio, preparamos un aviso temporal de restricción financiera para evitar transferencias inusuales. Preparamos una carta exigiendo la preservación de todos los registros de viaje de la empresa. Comunicaciones internas sobre el itinerario de Londres. Facturas de hotel e informes de gastos relacionados con Lena Morris al mediodía. Janet envió el primer lote, había correos electrónicos. Lena a reservas de hotel, por favor, actualice la reserva del señor Coe en la suite presidencial. El nombre de invitado Lena Morris debería añadirse para el acceso a las llaves. La señora Coe necesitará alojamiento separado debido a conflictos de horarios, otro correo electrónico. Reservas de hotel a Lena confirmando reserva separada para la señora Grace Coe en Heathrow East Budget Lodge. Por favor, tenga en cuenta que esta propiedad no está afiliada al Belgravia Regent. Lena, está bien, no necesita estar cerca de los eventos con clientes. No necesita estar cerca. Me quedé mirando esas palabras hasta que Nora dijo mi nombre, Grace. Estoy bien, tienes derecho a no estarlo, lo sé, tragué saliva, imprímelo. Ella lo imprimió. El segundo día, Nathan cambió de táctica, escribió un correo más largo. Asunto, tenemos que resolver esto como adultos, Grace. Entiendo que te sintiste apartado por la situación del hotel. Debería haberme comunicado mejor. Lena estaba realmente enferma y tomé la mejor decisión que pude bajo presión. Que te fueras de Londres sin decírmelo tuvo graves consecuencias para la reunión con Harrington y para la empresa. Te pido que pauses cualquier acción legal hasta que regrese. Llevamos casados 7 años. Eso merece una conversación. No dejes que una noche y un malentendido destruyan todo lo que construimos. Nathan, lo leí una vez. Luego lo volví a leer, esta vez, como Nora me había enseñado. Entiendo que sentiste que no admitió lo que hizo. Situación de hotel evitada. Reservé una suite con mi asistente, bajo presión evité los 2 semanas antes. Que te fueras de Londres cambió el acontecimiento de su traición a mi respuesta. Todo lo que construimos incluía las cosas que yo había construido y él afirmaba. Le reenvié el correo a Nora y luego respondí a Nathan. Me comunicaré a través de un abogado en asuntos legales y financieros. No hablaré de nuestro matrimonio por teléfono. Conserva todos los registros de viaje. Comunicaciones y documentos de gastos relacionados con el viaje a Londres y Lena Morris. Grace, fue la primera vez que firmé solo mi nombre, no Grace Coe, solo Grace. Él respondió en menos de 2 minutos. Nathan Council. ¿Hablas en serio? No respondí esa tarde. Patricia llegó a la casa. La vi a través de la cámara del timbre antes de que llamara. Abrigo de camello, pendientes de perla, boca ya apretada por el juicio. Madeline estaba a su lado con un latte en la mano y con cara de molestia por mi crisis vital. No abrí la puerta. Patricia volvió a llamar. Grace, llamó como si los vecinos fueran un público. Abre esta puerta. Hablé a través de la cámara. No es un buen momento. Patricia miró la pequeña lente negra. No seas ridículo, soy tu suegra. Sí, entonces abre la puerta. No, su rostro cambió. Nunca había oído esa palabra de mí sin una disculpa adjunta. Madeline se inclinó. Grace, Nathan está perdiendo los nervios. Sea lo que creas que pasó, lo estás empeorando. ¿Qué crees que pasó? Pregunté. Los labios de Patricia se apretaron. Nathan dijo que te pusiste celosa de su asistente durante un viaje importante. Por supuesto, mencionó la suite presidencial. Una pausa. Madeline miró a Patricia. Patricia se recuperó. Mencionó que había un problema de alojamiento. Mencionó que me enviaron a un hotel económico cerca del aeropuerto. Los ojos de Patricia se desviaron. Dijo que prefería silencio. Dijo ella, ahí estaba de nuevo. La mentira disfrazada de mi personalidad. No lo hice. Patricia se acercó a la cámara. La gracia. El matrimonio requiere dignidad. Sacar a la luz asuntos privados así está por debajo de ti.
Asuntos privados como una habitación de hotel o asuntos privados como los 41,2870 dólares que he transferido para mantener a esta familia. El café con leche de Madeleine se quedó congelado a medio camino de su boca. El rostro de Patricia se quedó inmóvil. No había planeado decir el número todavía, pero hay verdades que no esperan educadamente. ¿De qué hablas?, preguntó Madeleine. Pregunte a Nathan. Le dije. O espere los documentos. La voz de Patricia bajó. ¿Nos estás amenazando? No, le informo que he dejado de pagar voluntariamente desde mis cuentas personales. Madeleine parpadeó. No puedes hacer eso. Mi alquiler vence la semana que viene. Ahí estaba, no un tubale, ni lo que hizo mi hermano, mi alquiler. Miré a las dos mujeres en mi porche, ambas bien vestidas, ambas ofendidas no por la traición sino por la molestia. Te sugiero que llames a Nathan, te dije. Luego apagué el audio de la cámara. Patricia siguió sonando durante 9 minutos. Aproveché esos 9 minutos para cancelar la entrega de la compra que tenía programada para ella. El tercer día comenzó con un mensaje de Janet. Janet Arrington ha suspendido la reunión de firmas. ¿Quieren una confirmación por escrito de Grace antes de reabrir? Luego de Nora. Nora, ¿paquete de divorcio listo? ¿Quieres servicio en Londres o esperar a que regrese? He mirado el último mensaje de Nathan. Nathan, no puedo creer que estés haciendo esto mientras yo estoy en él. Extranjero, pensé en el vestíbulo, los ascensores dorados, la bufanda de lena en la bañera de mármol, el taxi al aeropuerto. Creía que la distancia le protegía. A mí no me importó con Nora. Notificarle en Londres a las 11:30 am, hora de Boston, 16:30 horas, Londres. Un oficial de justicia entregó los papeles del divorcio a Nathan en el Belgravia Regent. Lo sé porque Nora recibió confirmación. También lo sé porque Nathan llamó 26 veces. Luego envió un mensaje. Nathan, vuelvo a casa. 3 palabras. Sin disculpas, sin remordimientos, solo un gesto. Ahora que las consecuencias le habían llegado a las 12:08 p.m., Janet envió una captura de pantalla desde el mostrador de viajes de la empresa. Nathan Coe había reservado un vuelo de ida y vuelta el mismo día de Londres a Boston. Clase business, un asiento, nodos. Lena, aparentemente, ya no necesitaba a alguien que la cuidara. Mientras Nathan cruzaba el Atlántico en pánico, Lena empezó a desmoronarse en tierra. Todo empezó con un correo electrónico que envió a Janet, copiando a 3 personas a las que no debería haber copiado. Aclaración sobre acusaciones de viaje. Janet se lo reenvió a Nora, que me lo envió con una nota. Tienes que ver esto, Elena escribió. Quiero aclarar que todos los arreglos de viaje a Londres se hicieron bajo la dirección del señor Cowley por razones legítimas de negocio. A la señora Coe se le asignó alojamiento separado porque su presencia en eventos de atención al cliente era incierta. Y la suite fue necesaria debido a mi condición médica tras el vuelo. Condición médica. Leí esa frase mientras estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de café frío y una carpeta llena de pruebas que decían lo contrario. Nora llamó 2 minutos después. ¿Tienes algún registro de que Lena no pudiera quedarse sola por motivos médicos? No. ¿Alguien pidió asistencia médica durante el vuelo? No que yo haya visto. Preguntó por agua. ¿Asistió a algún evento después del check-in? Abrí el folio del hotel que Janet me había enviado. Servicio de habitaciones a las 20:40. Champán, ostras, soufflé de chocolate. Eso trata el mareo, depende del paciente, dijo Nora con sequedad. Casi sonreí. El folio era feo por su claridad. Minibar de la suite presidencial, 2 copas de champán en el salón, cenas nocturnas. Un cargo de spa a nombre de Lena a la mañana siguiente. Una compra de boutique cargada a la habitación. Al final, la tarjeta de ejecutivo de la empresa vinculada a una garantía personal que había revocado. La misma noche que estaba en una habitación de hotel económico comiendo galletas de una máquina expendedora porque la cafetería del vestíbulo había cerrado. Nathan y Lena habían pedido una cena de $640. No sentí celos. Eso me sorprendió, me sentí insultado por el desperdicio. Al mediodía, Janet llamó. Encontré otra cosa, dijo. ¿Qué tan grave? Ya es tan grave que lo estoy enviando a legal. Dime. Lena cambió el itinerario interno después de que aprobaras el original. Eliminó tu nombre de la lista de invitados a la cena para inversores. ¿Puede hacer eso? Técnicamente, no. Prácticamente, tenía el usuario de Nathan. Cerré los ojos. Por supuesto que sí, Nathan odiaba los sistemas administrativos, dio contraseñas a personas que le facilitaron la vida durante años,
Esa persona había sido yo. Últimamente, había sido Lina. Janet continuó. También te marcó como opcional para la reunión de firmas. Yo era el garante, lo sé. Nathan lo aprobó. Una pausa. Hay un mensaje de su cuenta que dice: haz lo que impida que Grace complique Londres. Abrí los ojos. Ahí estaba. No es descuido, es intención. Envíaselo a Nora. Ya está hecho. Después de colgar, caminé por la casa con la energía inquieta de alguien que tiene más verdad que espacio para expresarlo. Las cosas de Nathan estaban encajadas en el comedor. Patricia había enviado 6 mensajes desde que salió del porche. Madeleine había enviado 3. Todas las variantes de esto son injustas. Lena había dejado de escribirme directamente. Probablemente porque alguien le había aconsejado dejar de presentar pruebas. Fui al despacho de Nathan. La puerta estaba cerrada con llave, pero la llave estaba en el cajón superior de la mesa de entrada porque yo era la persona que sabía dónde estaba todo. Dentro, la habitación olía a cuero, café y a él. Durante años, respeté este espacio como si fuera suyo. Llamé antes de entrar, dejé papeles en la mesita auxiliar. Nunca abría cajones a menos que él me lo pidiera. Ese tipo de respeto ahora parecía casi pintoresco. No estaba allí para husmear en busca de dolor. Estaba allí para asegurar los registros relacionados con los bienes matrimoniales y garantías de la empresa que llevaran mi nombre. Eso fue lo que Nora había dicho. Aún así, mi mano dudó sobre el archivador. Entonces recordé la foto de Elena de la bañera, la abrí. El primer cajón contenía contratos antiguos. El segundo contenía expedientes fiscales. El tercero contenía una carpeta etiquetada como viaje. Dentro había itinerarios impresos, pasaportes, copias y recibos que Nathan probablemente había pensado entregar a Janet y olvidó. París, San Francisco, Toronto, Londres. Los puse sobre el escritorio. El patrón no fue una sola noche, era un sistema en París. La habitación de Elena había sido cancelada y una suite mejorada. En San Francisco, el calendario de Nathan mostraba una cena con clientes que terminaba a las 21. El recibo del hotel mostraba 2 tarjetas de acceso emitidas a las 9:47. En Toronto, el informe de gastos de Elena indicaba un reemplazo de emergencia del armario tras un retraso en el equipaje. Un recibo de la boutique mostraba un vestido de cóctel. El viaje a Londres no fue la primera traición, fue la primera de la que me hizo llevar la maleta. Al final de la carpeta, encontré un hilo de chat impreso, no mensajes completos, pero suficientes. Lena, viene a Londres. Nathan, al parecer. Lena, eso va a ser incómodo. Nathan, yo me encargo. Lena, siempre me observa como si hubiera robado algo. Nathan, pues observa a todos. No te preocupes, Lena. Simplemente no quiero quedarme encerrada en una habitación diminuta si vuelvo a ponerme enferma. Nathan, no lo estarás. Lena, y Grace. Nathan, Grace se las apañará. Grace se las apañará. Me senté en su silla un momento. La sala se inclinó no por el shock, sino por el reconocimiento. Esa frase fue la base de mi matrimonio. Nathan se olvidó de mi cumpleaños. Grace se las apañará. Patricia necesitaba dinero. Grace se las apañará. Lena necesitaba consuelo. Grace se las apañará. La empresa necesitaba crédito. Grace se las apañará. La esposa necesitaba dignidad. Grace se apañará sin ella. Fotografié cada página, luego devolví la carpeta exactamente donde la encontré. Ya no podía darle a Nathan la ventaja de mi caos. A las 16:36. Su avión aterrizó. Lo supe porque me escribió antes de la aduana. Nathan, acabo de aterrizar. Voy a casa. Vamos a hablar cara a cara, me respondí. Hablaremos en la oficina de Nora Vance mañana a las 10:00 am. No vengas a casa sin un acuerdo por escrito. Nathan, es mi casa. Yo. Revisa la escritura antes de hacer ese argumento. No respondió durante 3 minutos. Luego, Nathan, ¿quién eres? Miré el mensaje durante mucho tiempo. ¿Quién eres? Era casi gracioso. No me reconoció sin la disculpa que tenía en la boca. Me escribí, la persona que dejó de gestionar tus consecuencias. Luego bloqueé notificaciones, no el número. Nora dijo que bloquear podría complicar la comunicación. Silenciar era más limpio. A las 18:12 un coche se detuvo fuera. Nathan salió con el mismo traje de Londres, ahora arrugado, el pelo despeinado y el rostro pálido por el agotamiento y la rabia. No había ido a su despacho, había venido directamente a la casa porque creía que verle restauraría el antiguo orden. Se acercó a la puerta e introdujo el código. El teclado parpadeó en rojo. Lo intentó de nuevo. Rojo otra vez. Rojo. Observaba desde la ventana de arriba.
Él levantó la vista y por un segundo nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Levantó la mano como si fuera a señalarme, entonces sonó el timbre, abrí la app, su rostro llenó la pantalla. Grace, dijo, respirando con dificultad, abre la puerta. No, sus ojos se abrieron de par en par. He volado de vuelta desde Londres, lo sé. Abre la puerta. No, su mandíbula se tensó. Este es mi hogar, esta es una propiedad bajo Whitman Residential Trust. Tienes derechos de ocupación sujetos a procedimientos matrimoniales. No tienes derecho a forzar la entrada. Miró a la cámara. Nora te dio esa frase. No, la acción sí. Su rostro cambió. Ira, confusión, humillación. Miró por encima del hombro. Quizá de repente consciente de que los vecinos podían verle de pie fuera con una maleta, apartado de la vida que había dado por sentada. Grace, dijo ahora más bajo, déjame entrar. Durante 7 años ese tono funcionó, el marido cansado, el hombre herido, la voz privada que me pedía que me suavizara antes de que él tuviera que disculparse. Le miré a través de la pantalla. Mañana a las 10:00, dije, y luego colgué. Volvió a llamar, no respondí. Llamó durante 17 minutos, luego se sentó en el escalón del porche con la cabeza entre las manos. El antiguo yo habría abierto la puerta, el viejo yo habría hecho café, le habría encontrado ropa limpia. Le habría preguntado si había comido, le habría dejado explicar por qué debía ver la herida bajo el cuchillo que sostenía. La mujer de arriba le observó durante 1 minuto, luego cerró la cortina. Nathan llegó a la oficina de Nora a las 9:42 de la mañana siguiente. 18 minutos antes, lo que significaba que estaba asustado o intentando recuperar el control. Llevaba un traje nuevo que me irritaba más que el arrugado. Alguien se había encargado de él durante la noche, probablemente un conserje de hotel, quizá. Su propia rabia le había motivado lo suficiente para ducharse y afeitarse. La forma en que parecía casi normal, no lo hice. Había dormido 3 horas en la habitación de invitados y me desperté con la mandíbula dolorida de tanto apretar los dientes. Llevaba pantalones negros, una blusa crema y sin anillo. Había elegido mi ropa con cuidado, no glamurosa, ni frágil, ni como una mujer suplicando ser vista, como una mujer lista para firmar. Los ojos de Nathan fueron primero a mi mano. Se dio cuenta del anillo que faltaba antes de fijarse en mi cara. Eso es dramático, dijo. Me senté frente a él en la mesa de conferencias. Nora se sentó a mi lado. Nathan había traído a su abogado, Mark Ellison, un hombre de pelo plateado y la expresión suave de alguien pagado para parecer decepcionado en nombre de clientes adinerados. Nora abrió la reunión. Estamos aquí para hablar sobre la separación temporal, la preservación de los bienes, los límites de comunicación y el divorcio pendiente. Queja. Nathan me miró. Demanda de divorcio, repitió como si las palabras estuvieran en un idioma extranjero. Te notificaron ayer, dijo Nora, sé lo que me sirvieron. Su voz se endureció. Quiero oír a mi mujer decirlo. Entrelacé las manos sobre la mesa. Quiero el divorcio. La habitación se quedó en silencio. Nathan se echó un poco hacia atrás. Hay hombres que se preparan para acusaciones, pero no para conclusiones. Estaba listo para defenderse de la ira. No estaba preparado para mi decisión por una habitación de hotel. Dijo, no, sé. Le apretó la boca. Luego por Lena, no. Soltó una risa corta y divertida. Entonces, por favor, ilumíname. Porque planeaste humillarme, esperabas que cooperara, mentiste al respecto. Usaste mi garantía financiera para pagarlo y luego exigiste que protegiera tu reputación empresarial. Mark Allison se movió en su silla. El bolígrafo de Nora se movía sobre su bloc de notas. Nathan me miró fijamente. No planeaba humillarte, dijo. Nora deslizó el correo impreso por la mesa. Lena también, reservas de hotel, la señora Cole necesitará alojamiento separado, no necesita estar cerca de los eventos con clientes. Nathan lo miró y apartó la vista. Lena se encargó de la logística con tu aprobación, dije. Nora deslizó las Delchar hacia arriba para cruzar. Nathan, Grace se las apañará. Por un momento, Nathan no habló, luego encendió la rabia. ¿Revisaste mis archivos privados? Nora respondió antes de que pudiera. Los documentos relacionados con bienes matrimoniales, garantías de la empresa y gastos de viaje vinculados a la garantía personal de Grace están sujetos a preservación. Si quieres argumentar la privacidad sobre pruebas de uso indebido, hazlo con cuidado. Mark carraspeó. Mantengamos esto constructivo, constructivo. Otra palabra que los hombres usaban tras la destrucción. Nathan me miró de nuevo. Cometí un error. Era la primera vez que se acercaba a la palabra.
pero su cara decía que lo decía porque la prueba había entrado en la habitación, no porque la verdad le hubiera entrado en él. Dije que tomaste decisiones. Lena estaba enferma, ella de champán y ostras. Sus ojos brillaron. Nora deslizó el folio del hotel. Mark lo recogió antes que Nathan. Vi a Mark leer. Su expresión cambió un grado, lo que en el lenguaje jurista significaba desastre. Nathan dijo, el servicio de habitaciones no prueba nada. No, dije. Eso demuestra que estaba lo bastante bien como para disfrutar de la suite que dijiste que necesitaba médicamente. Su mandíbula se movió. Continué. El recibo de París demuestra que Londres no fue la primera vez. El registro de tarjetas de acceso en San Francisco demuestra que no fue un accidente. El cambio de itinerario demuestra que me eliminaron deliberadamente. Los mensajes demuestran que lo sabías. Grace, dijo, con la voz más baja ahora. No todo es lo que parece, entonces explícame qué es. Abrió la boca, la cerró. Lena le había dado muchos guiones, ninguno de ellos trabajaba en una habitación con papel. Intervino Mark. El señor Coe no está dispuesto a hablar hoy sobre las acusaciones relacionadas con la señora Morris. Estamos aquí para abordar la logística de separación. Bien. Dijo Nora, Grace permanecerá en la propiedad de Brooke y Line durante el proceso. Nathan puede programar la recuperación de pertenencias personales con aviso por escrito y presencia de terceros. La comunicación será por escrito o a través de un abogado. Grace ha revocado las garantías personales futuras y toda autorización para el uso de su firma, nombre o bienes separados. Las transferencias familiares discrecionales desde la propiedad separada de Grace han cesado. Nathan levantó la vista de golpe. ¿Qué familia se transfiere? Y le miré a los ojos. Tu madre, tu hermana, tu club, el préstamo de tu primo, el salto de matrícula de tu sobrino. Su rostro se ensombreció. No tenías derecho a cortar con mi familia. Tenía todo el derecho a dejar de usar mi dinero para apoyar a quienes me llamaban inestable por oponerme a ser descartado. Ese dinero formaba parte de nuestro hogar. No, pasó por nuestra casa para que pudieras fingir que venía de ti. Eso ha aterrizado. El orgullo de Nathan siempre había sido más sensible que su conciencia. Mark levantó la mano. Necesitaremos documentación. Nora sonrió. Lo tenemos. Colocó la hoja de cálculo sobre la mesa. 7 años de transferencias, fechas, importes, destinatarios, notas, hipoteca Patricia, alquiler Madeleine, Patricia Merkel, contribución a la Fundación Cole, déficit discrecional de Nathan. Nathan miró las páginas, sabía parte de eso, no conocía el total. Hombres como Nathan suelen evitar los totales eliminan el romance de la explotación. Grace, dijo. Y por primera vez su voz sonó menos enfadada que expuesta a la expresión. Casi me río. Nunca preguntaste cuánto costaba mi apoyo. ¿Lo ofreciste? Sí, dije. Cuando pensaba que éramos una familia. Su rostro se tensó. Ahí estaba, la primera herida real. No es que me hubiera hecho daño, ni que hubiera dejado de incluirle en la palabra familia. Hablamos de arreglos temporales durante 40 minutos más. Nathan discutió por la casa. Nora señaló la escritura. Nathan discutió sobre la garantía de la empresa. Nora señaló la cláusula de revocación. Nathan discutía por sus pertenencias. Acepté que los mudanceros los recogieran la semana que viene. Cuanto más razonable me volvía, más inquieto parecía él. Quería pelear. Le hice el procedimiento. Al final, se inclinó hacia adelante. ¿Podemos tener 5 minutos a solas? No, dijo Nora. Él la ignoró. Grace, le miré. No, sus ojos se posaron en Mark y luego en mí. La negativa pública le humilló mucho. Me había enseñado el valor de la audiencia, después de 7 años. Dijo en voz baja, ni siquiera me hablarás a solas después de Londres. No, se le torció la boca. He vuelto, ¿verdad? Le miré fijamente. Realmente pensaba que eso importaba. Volvió solo después de que la garantía desapareciera, el trato se estancara y los papeles del divorcio llegaran a su suite. No volvió cuando me hice daño, volvió cuando le amenazaron. Volviste por la vida que te estaba quitando. Dije. No hupe mí, parecía como si le hubiera dado una bofetada, pero solo había nombrado la habitación en la que estábamos. Cuando terminó la reunión, fui el primero. Nathan se levantó demasiado rápido. Grace, espera, no lo hice. En el pasillo, se alcanzó antes del ascensor. Nora se interpuso un poco entre nosotros. Pero negué con la cabeza. Podría manejar un pasillo. La voz de Nathan bajó. ¿Quieres que despida a Lena? Me giré. Ahí estaba. Su última ficha de negociación, la mujer a la que había protegido, ahora ofrecida como un objeto defectuoso que podía devolver para obtener crédito en la
Tienda, no. Parpadeo, no, despídela si viola la política de la empresa, quédatela si quieres. Ella no es la razón por la que me voy, no significa nada, eso lo empeora. Se estremeció. Bien, si hubiera significado algo. Al menos la traición habría tenido forma, pero si ella no significaba nada, entonces mi humillación había sido casual, conveniente, fácil. Las puertas del ascensor se abrieron, entré, Nathan estaba en el pasillo, de repente pareciendo mayor. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Pulsé el botón del vestíbulo. Ya nada, las puertas se cerraron en su cara. La primera historia que Nathan contó fue que me había puesto celoso, la segunda fue que me había vuelto inestable, la tercera era que yo había estado planeando esto desde el principio. Las historias cambiaron porque las pruebas no lo hicieron. Al final de esa semana, nuestro círculo social se había dividido en 3 grupos, quienes creyeron a Nathan porque creerle requería menos incomodidad, los que me contactaron discretamente para decir que siempre se habían preguntado por Lena, y los que esperaron a ver qué bando seguiría siendo útil. No perseguía a ninguno de ellos. Durante años, había conseguido impresiones como una segunda casa, tarjetas navideñas, invitaciones para cenar, regalos de disculpa, flores de cumpleaños, sonrisas cuidadosas en los eventos de la Fundación Patricia. Había ayudado a mantener el mito de Nathan Cole, hijo devoto, marido brillante, líder ético. Ahora dejó que el mito se controle solo. Le fue fatal. El viernes por la noche, Patricia anunció una cena familiar, no invitado, anunciado. Su mensaje decía: nos reuniremos todos en mi casa a las 6:00 del domingo. Tú y Nathan tenéis que resolver esto en privado antes de que los abogados destruyan a la familia. Espero que asistas. Se lo enseñé a Nora. Ella dijo: no tienes que ir, lo sé. ¿Quieres? Miré el mensaje de Patricia. Luego la carpeta llamada libro de cuentas familiares. Sí, dije, pero no para resolverlo. Nora me estudió un momento y luego asintió. Trae copias, no originales. Patricia vivía en una casa colonial de ladrillo en Newton, una casa que le gustaba llamar modesta porque a la gente adinerada les gusta que las palabras carezcan de sentido. Había pagado el déficit hipotecario de esa casa durante 4 años después de que Nathan me dijera que su madre era demasiado orgullosa para preguntarle directamente. Cuando llegué el domingo, el coche de Nathan ya estaba allí, al igual que el de Madeline, el del tío Robert, la tía Elaine y 2 primos que solo aparecían cuando él drama olía caro. Llevaba azul marino, no negro. El negro habría parecido luto, no estaba de luto. Patricia abrió la puerta con la fría dignidad de una mujer que había ensayado frente al espejo. Grace, dijo, has venido, me dijiste que me esperabas. Su sonrisa se tensó. En el comedor, todos estaban dispuestos como si para una audiencia Patricia planeara ganar. Nathan estaba cerca de la chimenea. Parecía cansado. Lena no estaba allí. ¿Eso era sabio o cobarde? Con Nathan, ambos solapaban a menudo. Madeline estaba sentada a la mesa, con los brazos cruzados. Por fin, dejé mi carpeta en el aparador. Patricia señaló una silla. Siéntate, prefiero estar de pie. El tío Robert carraspeó. Ahora, Grace. Todos sabemos que los matrimonios tienen momentos difíciles. No, dije. La sala parpadeó. Frunció el ceño. No todos conocéis mi matrimonio. Ya sabes la versión que Nathan trajo a la cena. La expresión de Nathan se tensó. No hagas esto, le miré. Acerqué, poner a mi familia en mi contra. La tía Elaine murmuró. Nadie está en contra de nadie, dijo Madeline. Grace me cortó el alquiler. Me giré hacia ella. Sí, acabas de admitirlo, nunca lo negué. Eso es cruel. No. Cruel sería dejarte creer que tu hermano lo pagó mientras yo financiaba tu estilo de vida en silencio y aceptaba tus insultos. La cara de Madeline se puso roja. Nunca te he insultado. Abrí la carpeta y eliminé una captura de pantalla impresa. Acción de gracias hace 2 años. El mensaje de texto de Madeline a Patricia enviado accidentalmente al hilo familiar antes de que ella lo borrara. Grace actúa como si hubiera comprado su entrada en esta familia. Nathan podría haberlo hecho mejor. Lo puse sobre la mesa. Madeline se quedó en silencio. Los ojos de Patricia brillaron. Esto no es necesario. También le llamaba inestable porque me fui de Londres después de que mi marido reservara una suite presidencial con su asistente. El tío Robert se inclinó hacia adelante. Hizo que, Nathan dijo, no fue así. Coloqué la confirmación del hotel junto a la captura de pantalla de Madeline. Suite presidencial. Llama Nathan, Lina Moes, luego la confirmación del hotel económico, llamada de gracia, Lodge económico Heathrow East,
El comedor cambió, no de forma dramática. Nadie se quedó boquiabierto como la gente en la mala televisión. El verdadero Shax más silencioso. La gente mira hacia abajo, han releído, evitan a la persona cuya vergüenza se ha vuelto incómodamente visible. La tía Elaine susurró. Nathan la miró. Lena estaba enferma. Puse la factura del servicio de habitaciones sobre la mesa, champán, ostras, soufflé de chocolate, carga de spa. Se ha recuperado, dije. El tío Babel tosió en su mano. Madeline apartó la mirada. Patricia levantó la barbilla. Aunque Nathan lo haya llevado mal, el matrimonio no se acaba por un hotel, no, acepté. Termina por desprecio. Los ojos de Nathan se encontraron con los míos. Durante un segundo, vi algo parecido al miedo. Bien, he eliminado el libro de transferencias. Esto es lo que pagué durante 7 años para mantener a esta familia. El rostro de Patricia se endureció. Grace, el dinero que se da en una familia no es un arma. Entonces no deberías haber tenido problema en reconocer de dónde vino. Me pasaba copias. Madeline cogió la suya primero. Sus ojos se movían rápido, luego más despacio. Eso no puede ser correcto, dijo. Lo es. Patricia no tocó su copia. Lo hizo el tío Albert. Patricia, dijo con cuidado, sabías que Grace estaba pagando el hueco de la hipoteca. La boca de Patricia se tensó. Nathan se encarga de los asuntos familiares. No, dije. Yo me encargué de ellos. Nathan recibió gratitud. Nathan habló entonces, con voz baja. Grace, me giré hacia él. ¿Por qué? Porque esto es humillante. La habitación se quedó completamente en silencio. Sonreí sin calidez. Sí, dije, lo es. Lo entendió demasiado tarde. La humillación tenía un sabor. Me lo había tragado en Londres. Ahora se atragantaba con una cucharada. Patricia se puso en pie. No me quedaré aquí mientras atacas a mi hijo. No le estoy atacando. Estoy devolviendo su imagen a su dueño. Nathan se apartó de la chimenea. ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Vale. Siento lo del hotel. Debería haberte reservado en el Regent. Debería haber hecho que Lena se quedara en otro sitio. ¿Eso es lo que quieres oír? No. Y entonces, metí la mano en la carpeta y saqué el borrador del acuerdo de divorcio. Lo puse sobre la mesa del comedor entre el asado que Patricia aún no había servido y las velas que había encendido para crear ambiente. Quiero que firmes. Patricia emitió un sonido de indignación. Susurró. Madeline, Dios mío. Nathan miró los papeles. Trajiste los papeles del divorcio a casa de mi madre. Tu madre me invitó a resolver el asunto familiar. Su rostro palideció. Continué. Aquí está la resolución. Tú guardas tus pertenencias personales. Mantengo la casa según la escritura. Mis activos separados siguen siendo independientes. Mis garantías revocadas permanecen revocadas. Cualquier dinero matrimonial gastado en Lena fuera de los gastos legales del negocio será contabilizado. Nos comunicamos a través de un abogado, dijo Patricia. Eres un poco vengativo y cuidadoso, dije, con voz suave. Eso lo hacía más efectivo. Se detuvo. Miré alrededor de la habitación. Durante años, protegí el orgullo de esta familia. No corregía a la gente cuando Nathan se atribuía el mérito del dinero que envié. No me opuse cuando Patricia me presentó como la callada esposa de Nathan en eventos financiados por mis donaciones. No avergoncé a Madeline cuando me pidió ayuda y se burló de mí. Después, no le hice preguntas a Nathan en público porque dijo que eso le hacía quedar mal. Miré a Nathan. En Londres, dejó de merecer mi discreción. Nadie habló. Entonces la tía Elaine, de entre todos, dijo en voz baja. Grace, ¿tenías un lugar seguro al que ir esa noche? La miré. Fue la primera pregunta que alguien de esa familia me hizo a mí. Sí, dije, me he metido en ese punto. El rostro de Nathan se torció. Quizá lo escuchó. La parte que importaba. Yo llegué a mí mismo, no tú viniste por mí. Nadie me salvó. Me salvé de la habitación que elegiste. Patricia se sentó despacio. Madeline miró el libro de cuentas. El tío Robert dobló su copia y la guardó en el bolsillo de la chaqueta como un hombre que sabe que la historia familiar acaba de cambiar. Nathan recogió el acuerdo de divorcio. Su mano tembló una vez. ¿Crees que esto se ha acabado porque has publicado papeles? Dijo. No, dije. Creo que se acabó porque ya no te quiero lo suficiente como parece útil. Eso le dolió. Lo vi aterrizar. No porque me quisiera como necesitaba, sino porque ser amado había sido parte de su riqueza. Recogí mi carpeta. Nathan me siguió hasta el recibidor. Grace, abrí la puerta. Grace, espera. Me giré. Se situó bajo la lámpara. La cálida luz familiar le hacía parecer el marido de nuestra foto de boda.
guapo, familiar, casi alcanzable. Has dejado claro tu punto, dijo. No, dije. Me fui, entonces me fui. Detrás de mí, nadie se reía. Después de la cena familiar, Nathan dejó de fingir que todo iba de celos. Eso no significaba que se volviera honesto, eso significaba que se volvía peligroso de la misma manera que los hombres desesperados lo son, no violento, no abiertamente, pero dispuesto a remodelar la verdad si la verdad se negaba a servirle. El lunes por la mañana, Mark Allison envió a Nora una carta formal afirmando que había desestabilizado unilateralmente los bienes matrimoniales y empresariales debido a un malestar emocional. Nora lo leyó en voz alta por teléfono y resopló. Angustia emocional, están intentando construir un marco, pueden intentarlo, lo enterraremos en dátiles. Las citas ahora eran mis amigas. La fecha en que Lena cambió la reserva, la fecha en que Nathan aprobó el itinerario, la fecha en que se cobró la suite, la fecha en que rebosé mi garantía, la fecha en que se notificó los papeles del divorcio, la fecha en que se detuvo la transferencia de Patricia. A hombres como Nathan les encantaban los sentimientos cuando podían usarlos contra las mujeres. Las citas no lloraban, las fechas no alzaban la voz, los dates estaban allí, con tinta negra y limpia, y se negaban a ser manipulados. Nora programó la mediación para la semana siguiente. Mientras tanto, Cole Strategic Advisory convocó una revisión interna. Janet me advirtió antes de que llegara el aviso oficial. La junta está preocupada, dijo, por Nathan o por el dinero, ambos, pero lo llamarán gobernanza, me involucrarán a mí, tu nombre está en demasiados documentos para evitarlo. Miré por la ventana los árboles desnudos detrás de la casa. Cooperaré a través de Nora. Bien, Janet dudó. Grace, Lena está diciendo a la gente que la acosaste. Casi admiraba la velocidad. Como, dice que resentiste su éxito e intentaste sabotearla después de que Nathan confiara en ella profesionalmente, repetí. Sí, te explicó lo de las ostras. Janet suspiró. No forma convincente. Esa tarde, Lena me envió un último mensaje. Lena, sé que me odias, pero Nathan y yo no hicimos lo que piensas. Estás arruinando su empresa por tu inseguridad. Lleva mucho tiempo infeliz. Quizá deberías preguntarte por qué necesitaba a alguien que realmente le entendiera. Lo leí 2 veces, luego se lo reenvié a Nora, y después respondí, porque algún cebo merece un anzuelo. Yo, por favor, conserva todas las comunicaciones con Nathan respecto a viajes, arreglos de hotel, informes de gastos y estados de cuenta sobre mí. Sin emoción, sin defensa, sin discusión, no respondió. Bien. 2 días antes de la mediación, volví a la casa tras una reunión con mi contable y encontré a Nathan en el porche otra vez. Esta vez no estaba solo, había traído flores. Rosas blancas. Odiaba las rosas blancas, lo sabía, o al menos lo había sabido una vez. A mi madre le encantaban las rosas blancas, y después de que ella murió, no soportaba su olor a funeral. Nathan había enviado tulipanes rojos en nuestro primer aniversario porque le conté esa historia. Ahora estaba con la disculpa de un florista elegido por alguien que no me recordaba. Me detuve en el paseo. Parecía más delgado. Grace, dijo, no puedes seguir apareciendo aquí, necesitaba verte. Me viste en casa de tu madre, eso no. Fuimos nosotros, casi me río, éramos muy nosotros, un público, tu imagen, mi prueba. Se estremeció. He traído esto, di yo levantando las flores. No me gustan las rosas blancas. Su rostro cambió, algo pequeño, vergüenza. Luego frustración por haberse sentido incómodo. Se me olvidó. Sí, no he estado durmiendo, no dije nada. Bajó un escalón del porche, no dejó de pensar en Londres. Yo también. No debería haber dejado que Lena hiciera los arreglos. Los aprobaste, lo sé, le dijiste que me las arreglaría. Miró hacia abajo. Fue una tontería decirlo, fue algo honesto de decir. Su mandíbula se tensó. No lo dije en serio como tú lo interpretaste, esa vieja frase. El puente cobarde entre la acción y la consecuencia. Dije, Nathan. Ya no me importa lo que quisieras decir, me importa lo que hiciste. Entonces me miró, de verdad me miró, quizá notando que la mujer frente a él no esperaba la frase adecuada para perdonarle. Estaba enfadado. Dijo, ¿en qué? ¿Contigo? Eso me sorprendió lo suficiente como para mantenerme quieto. Continuó, siempre lo sabías todo, los horarios, las cuentas, los clientes, mi familia. Todos te querían porque hacías que las cosas funcionaran. Me sentía como un invitado en mi propia vida. A veces
Por un momento, veía la verdadera podredumbre bajo las tablas del suelo. No solo había aceptado mi parto, sino que resentía necesitarlo. Así que me castigaste reemplazándome por alguien que te hizo sentir poderoso, dije. Sus ojos brillaron. No era así, fue exactamente así. Lena no sabía más que yo, simplemente le pedía menos. Hacía que la dependencia se sintiera como admiración, lo hice sentir como una deuda. Nathan apretó las flores con más fuerza. Nunca quise divorciarme, no. Querías matrimonio sin rendir cuentas. Quería paz, quería silencio. La calle estaba tranquila detrás de nosotros. En algún lugar un perro ladró, un coche pasó despacio, la voz de Nathan bajó. Dime qué haría falta, le miré. Se refería a cómo hombres como él quieren decir las cosas cuando están perdiendo. Estaba dispuesto a pagar algo. Despide a Lena. Pide perdón en público, ve a terapia. Dame más dinero, déjame elegir las próximas vacaciones. Ofrece reparaciones después de quemar la casa. Pero ya me había mudado del incendio. Dije que no hay nada que comprar. Su rostro se endureció. Así que eso es todo. 7 años y ya está. No, dije. 7 años y por fin empiezo. Pasé junto a él hasta la puerta. Él extendió la mano, no agarrándola, pero lo suficientemente cerca como para que me detuviera. No me toques, te dije. Se quedó paralizado. El viejo Nathan se habría ofendido. Este Nathan parecía asustado. Abrí la puerta. Detrás de mí, dijo, te quiero. Me puse de pie con la mano en el pomo. Quizá sí, quizá aún lo hacía, en la limitada forma en que entendía el amor como posesión, mezclado con gratitud, deseo mezclado con conveniencia, admiración agriada por resentimiento. Pero el amor que me obligaba a encogerme no era amor que pudiera vivir dentro. Yo también te quería, te dije. Él inhaló. Luego terminé. Por eso tardé tanto en irme. Entré y cerré la puerta con llave. Las flores permanecieron en el porche hasta la mañana. Para entonces, los pétalos se habían dorado en los bordes. La sala de mediación no tenía ventanas. Estaba agradecido por eso. Las ventanas invitaban a la metáfora, la luz, las tormentas, la huida, la reflexión. No quería nada de eso. Quería una mesa, sillas, documentos y un final. Nathan llegó con Mark. Lena llegó 20 minutos después con su propio abogado, que me dijo que alguien finalmente le había explicado que no era solo una asistente trágica en un malentendido matrimonial. Vestía beige, suave, inofensivo, casi invisible. Podría haber funcionado si no hubiera visto los mensajes. Nora colocó 3 carpetas delante de nosotros. Carpeta 1, matrimonio y propiedad. Carpeta 2, negocios y garantías. Carpeta 3, viajes y mala conducta. Nathan miró las carpetas como si fueran armas. Lo estaban. La mediadora, una jueza jubilada llamada Ellen Carr, comenzó con una explicación tranquila sobre la resolución voluntaria, la privacidad y el coste del litigio. Me gustó inmediatamente, porque miraba a todos con igual escepticismo. Mark abrió primero. Describió el matrimonio como tenso pero salvable hasta que la señora Carr escaló abruptamente un desacuerdo privado. Él subrayó el daño al negocio de Nathan, la vergüenza de ser atendida en el extranjero y mi repentina retirada financiera de las obligaciones familiares extensas. Escuché. Nora tomó notas. Nathan me observó, esperando que reaccionara. No lo hice. Cuando Mark terminó, el juez Carr se volvió hacia Nora. Nora abrió la carpeta 3. La señora Carr no escaló abruptamente un desacuerdo privado, respondió a un patrón documentado de mala conducta matrimonial y financiera. El incidente de Londres no es aislado, es la expresión más clara de un comportamiento establecido. Deslizó los documentos del hotel hacia adelante. El juez Carr los leyó. Su expresión no cambió. Eso fue peor para Nathan que la indignación. Nora continuó. La señora Coe organizó el viaje original. La señora Moores modificó el itinerario. Retiró a la señora Coe de eventos clave para clientes. Colocó al señor Cole y a ella misma en una suite presidencial, y trasladó a la señora Coe a un hotel económico cerca de Heathrow. El señor Coe aprobó los cambios. Mark dijo. Disputamos la caracterización. Nora deslizó la impresión del chat hacia adelante. Nathan logró decir con gracia. El juez Carr lo leyó, luego miró a Nathan por encima de sus gafas. Apartó la mirada. Nora entonces presentó el proyecto de ley del servicio de habitaciones, la categorización de gastos, los registros de París y San Francisco, y los problemas de autorización de conservación por correo electrónico. Cuando terminó, la mesa estaba en silencio. Entonces habló Lena.
Nunca quise hacer daño a Grace, dijo, con la voz temblorosa. Nathan estaba bajo una enorme presión, le apoyé profesionalmente, me dijo que su matrimonio emocionalmente llevaba años terminado. Miré a Nathan, cerró los ojos brevemente. Cobarde, preguntó el juez Carr. Señorita Morris, ¿ha modificado la reserva del hotel de la señora Coe? Lena tragó saliva. Actualicé el itinerario bajo la dirección de Nathan. La señora Coe le pidió alojarse en el Heathrow East Budget Lodge. No, pero la informaste antes de llegar. Los ojos de Lena se posaron en Nathan. Supuse que Nathan sí. El juez Carr tomó nota. Nora abrió otra página. Señorita Morris, por favor lea su correo electrónico de reservas de hotel fechadas 2 semanas antes del viaje. El abogado de Lena se inclinó y susurró algo. Lena leyó en voz baja. La señora Coe necesitará alojamiento separado debido a conflictos de horario. Nora preguntó. ¿Qué conflictos de horarios? No iba a asistir a todas las reuniones, porque la has quitado de la lista de invitados. Me adapté según las necesidades de Nathan. Las necesidades de Nathan incluían compartir una suite presidencial contigo. Mark objetó. El abogado de Lena se opuso. El juez Carr levantó una mano. Esto es mediación, no juicio, dijo. Pero la cuestión es relevante respecto a la mala conducta financiera si la empresa o los fondos garantizadora pagaron. Responde con cuidado. La cara de Lena palideció. Había una zona de estar separada, dijo. Casi la compadecí. Casi. Nora no sonrió. Dormiste en la zona de estar separada. La abogada de Lena dijo que no va a responder a eso. La negativa respondió suficiente. Nathan se frotó la cara con una mano. La habitación cambió. Durante semanas, Nathan intentó mantener la historia flotando en la niebla. Asistente enferma, esposa emocional, imágenes desafortunadas. Nora había levantado el suelo debajo. Ahora cada persona en la sala podía ver dónde se encontraba cada uno. El juez Carr recurrió a Nathan. Señor Coe, independientemente de la conducta personal en disputa, parece que los activos separados y la autoridad de garantía de la señora Coe estuvieron materialmente implicados en los acuerdos de Londres y en la transacción pendiente de Harrington. En base a que afirma que debe seguir apoyando esa transacción, Nathan se sentó más recto, porque retirarse ahora perjudica a la empresa y Grace lo sabe. Eso no responde a la autoridad legal. Soy su marido. La sala quedó en silencio. Incluso Mark giró un poco la cabeza. Las cejas del juez Carr se alzaron. Señor Coe, dijo, eso no es una base legal. Por primera vez en todo el día, miré directamente a Nathan. Pareció darse cuenta de lo que había dicho solo después de oírlo en el aire. Soy su marido, como si eso debiera desbloquear mi firma, como si el matrimonio fuera una contraseña. Nora cerró la carpeta 3 y abrió la 2. La garantía es revocable. La señora Cole la revocó. Cualquier intento de implicar autoridad continuada tras el aviso puede exponer al Sr. Coe y a la empresa a nuevas reclamaciones. Mark se inclinó hacia Nathan y susurró con urgencia. Nathan miró la mesa y luego llegó la carpeta 1, la casa, las cuentas, las transferencias familiares, la propiedad separada. Nathan se opuso a la disposición de la casa. Nora presentó la escritura de fideicomiso. Nathan se opuso a la hoja de cálculo de transferencias. Nora presentó extractos bancarios. Nathan se opuso a incluir ciertos gastos relacionados con Lena en la contabilidad matrimonial. Nora presentó recibos. Todas las objeciones fueron apapeladas. Cada papel le quitaba algo, no el dinero primero, la narrativa. Al final de la primera sesión, el acuerdo propuesto se parecía mucho más a mis términos originales que a los de Nathan. Retiraría sus pertenencias bajo supervisión, reembolsaría o compensaría ciertos gastos no empresariales vinculados a Lena. No reclamaría ningún interés en mi herencia separada. La casa permanecería conmigo sujeta a ajustes contables matrimoniales estándar y limitados por la estructura del fideicomiso. La empresa reconocería la revocación de mi garantía y negociaría cualquier compra de participación por separado. Los pagos de manutención familiar desde mis cuentas separadas terminaron de forma permanente. Nathan se sentó rígido mientras el mediador resumía. Lena se fue antes de la última hora, con los ojos rojos, la abogada cerca de ella. Cuando la puerta se cerró tras ella, Nathan me miró. ¿Estás satisfecho?, preguntó. La amargura en su voz podría haberme asustado hace meses. Ahora sonaba pequeño. No. Dije, estaré satisfecho cuando esté firmado. El juez Carr nos miró y dijo, entonces sigamos avanzando. Lo hicimos. A las 5 ya teníamos un marco, no definitivo pero sí real, en el pasillo siguiente.
Nathan estaba cerca de los ascensores exactamente igual que en Londres. Esta vez ninguna mujer se apoyó en él. Esta vez no se abrieron puertas doradas para llevarlo hacia arriba. Volvió a mirar mi mano izquierda. No paraba de pensar que te calmarías, dijo. Sí, frunció el ceño, me acerqué, lo justo. Para que me oyera sin nadie más, por eso sigo oyéndome. Su rostro cambió, el calor podía apagarse, el frío podía preservar una decisión para siempre. La revisión de la empresa fue un jueves. Asistí por video desde la oficina de Nora, no porque debiera mi presencia a Cole Strategic Advisory, sino porque mi nombre, crédito y capital seguían enredados en la estructura que Nathan había construido bajo la suposición de que nunca me retiraría. La junta estaba sentada alrededor de la larga mesa de conferencias que había elegido 5 años antes. Recordé el día en que llegó. Nathan se enfadó muchísimo porque el equipo de repartidores arañó la pared del ascensor. De todas formas les había dado propina porque parecían agotados. En esa mesa había sido escenario de firmas de contratos, brindis navideños, sesiones de estrategia nocturnas y una tarta de cumpleaños para Nathan que pedí porque se le olvidó que su propio equipo podría querer celebrarle. Ahora contenía paquetes impresos sobre mala conducta. Janet fue la primera en presentarse. Su voz era firme, expuso la política de viaje, la categorización no autorizada de gastos personales, los cambios en los hoteles de Londres y las irregularidades previas en los viajes. No especulaba sobre sexo, no lo necesitaba, el dinero ya era suficiente. El problema, dijo Janet, no es solo la habitación, sino la alteración de los arreglos de viaje aprobados, el posible uso indebido de los privilegios de la tarjeta ejecutiva, la codificación inexacta de gastos y la exposición de un aval sin la debida divulgación. Un miembro de la junta llamado Charles Whittaker recostó, y el señor Coe aprueba estos cambios. Janet miró a Nathan miró la mesa. Sí, dijo ella, el enano estaba presente. Su abogado había negociado una baja administrativa pendiente de revisión. Sonaba suave, no lo era. En lenguaje corporativo, el permiso administrativo es un pasillo con una puerta cerrada al final. Nathan habló después de Janet. Al principio parecía sereno. Acepto que se cometieron errores de juicio, dijo. Los arreglos de Londres crearon un problema de apariencia, y lo lamento. Apariencia. Vi como la boca de Janet se tensaba. Charles dijo, Nathan, esto no es principalmente un problema de apariencia. La expresión de Nathan parpadeó. Otra miembro de la junta, Priya Shah, habló a continuación. Siempre me había gustado Priya. Hacía preguntas cortas y no le gustaban los hombres que hablaban alrededor de los números. ¿Sabía la señora Cole antes de aterrizar que la habían trasladado del Regent a un hotel económico? Preguntó Priya. Nathan dudó. No, ¿lo sabías? Sí, ¿se lo has dicho? No. ¿Por qué? La sala esperaba. Nathan se movió en la silla. Pensé que sería más fácil de manejar al llegar. Ahí estaba esa palabra otra vez, manejar. Priya echó un vistazo a sus notas. ¿Has considerado cómo afectaría al aval cuyos bienes estaban vinculados a la cuenta de viaje ya la transacción pendiente? La cara de Nathan se sonrojó. Grace es mi esposa. Los ojos de Priya se agudizaron. La señora Coe también es accionista y avalista. El hecho de que sigáis colapsando esos rolls es parte de la preocupación. Me quedé muy quieto. Durante años, intenté explicarme eso y fracasé. Mi esposa se había tragado todo lo demás. Mi mujer significaba que mi dinero podía ablandarse para convertirlo en manutención. Esposa significaba que mi parto podía llamarse amor. Mi esposa significaba que mi malestar podía posponerse. Mi esposa significaba que Nathan podía estar en un vestíbulo de Londres y asumir que mi humillación era una molestia doméstica, no un riesgo empresarial. Priya lo había dicho en una sola frase. La junta discutió las consecuencias. El despido de Laina, la destitución temporal de Nathan de la autoridad unilateral de gastos, un comité de gobernanza, la divulgación a Harrington, la separación negociada de mi participación accionaria, replicó Nathan, no en voz alta. Era demasiado listo para eso. Habló sobre continuidad, confianza del cliente y proporcionalidad. Admitió errores personales mientras resistía las consecuencias estructurales, pero la habitación había cambiado. Personas que antes veían su confianza como liderazgo ahora escuchaban evasión. En un momento dado, Charles preguntó, Nathan, ¿le dijiste a Harrington que Grace seguía comprometida a firmar tras recibir su notificación de revocación? Nathan no respondió lo suficientemente rápido. Janet bajó la mirada. Priya cerró su carpeta. Ese fue el momento en que supe que la empresa sobreviviría a Nathan reduciéndole. La revisión duró 3 horas.
Al final, la Junta votó suspender la autoridad exclusiva de Nathan sobre los contratos importantes hasta que se revise la gobernanza. El empleo de Lena fue despedido por violaciones de las políticas relacionadas con la manipulación y gastos de viaje, clasificación errónea. La revocación de mi garantía fue formalmente reconocida. Mi participación en acciones sería valorada por una firma independiente. Nathan no miró a la cámara cuando se leyó la decisión. Casi me sentí triste, no por la pérdida que sufría, sino por el hombre que podría haber sido si la admiración no le importara más que la integridad. Después de la reunión, me llamó, dejé que fuera al buzón de voz, luego otro, y después un mensaje. Nathan, por favor, solo una conversación sin abogados. Lo miré durante mucho rato, luego llamé. Nora, ¿puedo conocerle una vez? Pregunté. Puedes. No deberías hacerlo solo en privado. Pensaba en un lugar público. Durante el día, envíame la ubicación. Mantén tu teléfono grabando si las leyes de tu comunidad autónoma lo permiten. No negociéis, no prometas. No le consueles. Esa última dice mucho de mí, dice que eres humano. Elegí una cafetería cerca del Boston Public Garden, neutral, luminosa, concurrida. Nathan llegó antes que yo, se levantó cuando me acerqué. Por un segundo doloroso, recordé nuestras primeras citas. Nathan esperaba en una mesa, sonriendo al verme, como si la sala hubiera mejorado porque yo había entrado. Esta vez, parecía destrozado, sin chaqueta, con un jersey oscuro, sombras bajo los ojos. Gracias por venir, dijo. Me senté. No estoy aquí para negociar. Lo sé, probablemente una mentira. Me empujó una taza, té Earl Grey, sin azúcar. No lo toqué. Se dio cuenta. Recuerdo algunas cosas. Dijo, no es suficiente. Bajó la mirada un momento. Ninguno de los dos habló. Luego dijo, Laina se ha ido. He oído que no merecía la pena. Casi cerré los ojos. De todas las disculpas que podría haber ofrecido, eligió una contabilidad. No valió la pena perderte, corrigió rápidamente. Pero tuviste que perderme para calcularlo. Su boca se apretó. Sé que te fallé, dijo. Las palabras sonaban ensayadas pero no falsas. Quizá su abogado se los dio. Quizá el duelo sí. De cualquier forma, los dejo sentar. Continuó. Me dije a mí mismo que eras fuerte, que no necesitabas lo mismo que los demás. Laina necesitaba una seguridad constante. Nunca lo hiciste. Necesitaba respeto. Lo sé. Lo supiste entonces. Tragó saliva. Sí, eso era lo más cerca que había estado de la verdad. Miré por la ventana a la gente caminando bajo la fría luz del sol. Una mujer se rió por el móvil. Un hombre llevaba flores, amarillas, brillantes y descuidadas. La vida continuó de forma grosera. Nathan se inclinó hacia adelante. Odiaba sentirme dependiente de ti. Ahora lo sé. Eras mejor en las partes de mi vida en las que se suponía que debía ser bueno, así que me hiciste más pequeño. Sus ojos brillaban. Aunque no caían lágrimas, creo que sí, ahí estaba. Sin excusa, sin Laina, sin mareos, solo el centro feo. Respiré a través del dolor. Una confesión honesta no reconstruye una casa quemada, solo confirma que hubo fuego. Lo siento, dijo. Creía que lo era. Eso no cambió mi respuesta. Gracias por decirlo. La esperanza se movía por su rostro como luz bajo una puerta. La cerré suavemente. Sigo queriendo el divorcio. Su expresión se desmoronó antes de controlarla. Grace, no. Podemos intentar terapia. No. Podemos separarnos primero. Estamos separados. Puedes darme una oportunidad para mejorar. Entonces le miré. Al hombre al que había amado con todo mi corazón de joven adulto. El hombre que había confundido mi devoción con la permanencia. Puedes mejorar, dije, pero no como mi marido. Se tapó la boca con una mano por un momento. Vi la juventud que una vez me desmoronó. Me puse delante de que pudiera hacerlo. Grace, susurró, cogí mi abrigo. Espero que te conviertas en alguien con quien puedas convivir. Dije, voy a hacer lo mismo. Dejé el té intacto, fuera. El aire era cortante y limpio. Caminé 2 manzanas antes de que mis manos dejaran de temblar. El divorcio se definitivó una mañana de martes de abril, sin truenos, sin lluvia dramática, sin sala llena de familiares, solo un juez, 2 abogados, firmas y el suave sonido de una puerta que llevaba meses cerrándose finalmente con un clic. Nathan se sentó a 1,80 metros de mí. Llevaba gris, llevaba verde, no el vestido esmeralda que él quería que llevara en Londres. Ese vestido colgaba en el fondo de mi armario, conservado en su bolsa de ropa como un artefacto de una vida que intentó convertirme en adorno. Este verde era más suave,
El mío, el juez revisó el acuerdo, la casa de Brooke se quedó conmigo, Nathan recibió sus bienes personales y un pago estructurado de intereses matrimoniales limitados según el cálculo. Mi herencia separada siguió siendo separada. Mi participación en Cole Strategic Advisory se compraría con el tiempo bajo una valoración independiente. Mis garantías seguían siendo revocadas. Nathan asumió la responsabilidad de ciertos gastos mal clasificados. Ninguna de las partes desprestigiaría públicamente a la otra. El matrimonio se disolvió. Qué palabra tan extraña. Como si el matrimonio fuera azúcar en agua caliente, como si no dejara sedimento. Cuando terminó, Nathan se volvió hacia mí fuera de la sala. Por una vez, no pidió una conversación privada. Quizá por fin había aprendido que el acceso ya no era automático. Grace, dijo, me detuve. Nora estaba a unos metros, lo suficientemente cerca para intervenir, lo bastante lejos para dejarme elegir. Nathan parecía más delgado que en Londres, no destruidos. Hombres como él rara vez lo son, sino alterados. La empresa había sobrevivido, aunque su papel había cambiado. Lena se había mudado a otra ciudad, según Janet, tras firmar un acuerdo de separación que incluía el pago de ciertos gastos. Patricia había enviado una nota rígida diciendo que esperaba que el tiempo ablandara a todos. No respondí. Madeleine encontró un piso barato. Las consecuencias habían llegado, no como fuego, sino como facturas. Nathan sostenía un sobre. Encontré esto cuando empaqueté la última caja, dijo. Lo acepté, porque tenía mi letra, una tarjeta, nuestro 5º aniversario. Para Nathan, mi riesgo favorito. Recordé haberlo escrito en la isla de la cocina mientras él atendía una llamada arriba. Entonces creía que el amor era valiente porque perduraba. Abrí la tarjeta. Dentro, bajo mis viejas palabras, Nathan había escrito algo nuevo. Siento haberte hecho pagar por quererme, dijo una vez. Luego cerré la tarjeta. Gracias, dije. Sus ojos buscaban en mi rostro perdón, quizá dolor, pruebas de que alguna parte de mí aún vivía en la habitación donde me había dejado. No le di nada, no por crueldad, sino por verdad. Me dijo, ¿alguna vez piensas en Londres? Sí, su voz bajó. Yo también le miré. Espero que sí, dije. Se estremeció y luego asintió. Me fui el primero. Eso me importaba más de lo que esperaba. Fuera. Nora me apretó el hombro. ¿Estás bien? No, dije. Sonrió con dulzura. Buena respuesta. Me reí. Salió temblorosa, pero real. No estaba bien de la forma sencilla que la gente quiere después de los finales. Era libre, lo cual era mejor y más difícil. La libertad no me arropó en la cama por la noche, no borró la traición, no devolvió 7 años ni convirtió la humillación en sabiduría a petición. La libertad me dio las llaves y esperaba que aprendiera los caminos. Vendí algunos muebles, mantuve la mesa de la cocina. Pinté el dormitorio de un color que Nathan habría considerado poco práctico. Cambié mi nombre de nuevo a Grace Whitman en todos los documentos excepto en los que necesitaban tramitación judicial. La primera vez que lo vi impreso de nuevo, lloré en el aparcamiento del DMV, no porque Whitman fuera el nombre de mi padre, sino porque era mío antes de que fuera útil para alguien más. 3 semanas después del divorcio, llegó un correo electrónico de Harrington Lane. No para Nathan, para mí, estimada S.R.A. Whitman. Entendemos que ya no está afiliada a Cole Strategic Advisory en su anterior función. Varios miembros de nuestro equipo agradecieron vuestros materiales de preparación para las reuniones de Londres y agradecerían una conversación si consultas de forma independiente. Me quedé mirando el correo durante mucho tiempo. Luego se lo reenvié a Nora con el mensaje, ¿está permitido? Ella respondió, sí, también te lo dije, no empecé una empresa de la noche a la mañana, no me hice millonario para el verano, la vida no es tan ordenada. Acepté un contrato y luego otro. Al principio trabajaba desde la cocina, luego desde una pequeña oficina con ventanas grandes y un ascensor terrible. Contraté a una asistente llamada June que nunca fingió ser indefensa para llamar la atención, le pagué bien, pongo todos los acuerdos por escrito. En junio, volé a Londres, solo. Ni para Nathan, ni para Harrington Lane, aunque sí los conocí, no para demostrar nada a nadie. Fui porque la ciudad se había encariñado con la peor noche de mi matrimonio y esta vez quería retractarme. Reservé mi propio hotel, no el Belgravia Regent. No necesitaba sobreescribir la memoria tan directamente. Elegí un hotel tranquilo cerca de Bloomsbury con puertas azules, una sala de lectura y vistas a los plátanos. Mi habitación no era presidencial. No hacía falta que lo fuera.
Tenía sábanas limpias, una bañera profunda y mi nombre en la reserva, solo mi nombre en el check-in. La recepcionista me entregó la tarjeta llave. Bienvenida, señora Whitman, esperamos que disfrute de su estancia. Sostuve la tarjeta un segundo de más, luego sonreí. Lo haré. Esa noche, caminé por el Támesis. Londres era oro al atardecer, los autobuses cruzaban puentes, la gente pasaba apresuradamente con flores, maletines, bolsas de la compra, desamores privados. La ciudad no me recordaba, lo cual me pareció generoso. Me paré cerca del agua y abrí mi bolso. El anillo de boda seguía allí, en el bolsillo lateral donde lo había puesto meses atrás. Aún no lo había vendido, no porque lo quisiera, porque no sabía qué ritual podría igualar el peso de quitárselo. Ahora lo sabía. Lo llevé a un joyero a la mañana siguiente, no para vender el diamante entero, sino para que lo rehicieran. La joyera, una mujer mayor de pelo plateado y manos hábiles, me preguntó qué quería. Un anillo, dije. Miró mi mano izquierda desnuda. Compromiso, no. Divorcio, me reí. Eso es una categoría, debería serlo. Lo pensé un momento. Quiero algo sencillo, dije, no romántico, ni triste, algo que parezca mío. Ella asintió como si fuera la petición más normal del mundo. 6 semanas después, el anillo terminado llegó a Boston, un pequeño diamante engastado bajo en una simple alianza de oro, sin actuación, sin promesa de otra persona, ningún brillo fotográfico elegido por un hombre al que le gustaba ser envidiado. Lo llevaba en la mano derecha, la primera vez que Patricia lo vio, meses después en un evento benéfico. Ninguno de los dos sabía que el otro asistiría. Sus ojos fueron directamente a él. Parecía mayor, menos pulida, o quizá había dejado de pulirla en mi mente. Grace, dijo Patricia. Un silencio incómodo se posó entre nosotros como un invitado. Miró el anillo. Eso es nuevo. Sí. ¿Estás comprometida? No. Su rostro pasó de la confusión a algo parecido a la vergüenza. La dejé estar en ella. Luego dijo rígidamente, he oído que tu trabajo de consultoría va bien. Lo es. Nathan está gestionando. Espero que sí. Parecía querer decir más, quizá disculparse, quizá pedir algo, quizá recordarme que la familia debe sobrevivir a lo desagradable. Yo la ayudé. Finalmente, dijo, ¿estás bien? Sonreí, lo estoy. No era del todo cierto todos los días, pero lo era lo suficiente. Nathan me vio al otro lado de la sala más tarde, no se acercó. Ese fue el último regalo que me dio, la distancia. Me fui antes del postre porque quería, no porque alguien me hiciera sentir incómoda. Fuera, el aire de Boston olía a lluvia sobre él. Asfalto, pedí un coche, luego cambié de opinión y caminé 3 manzanas solo porque mis zapatos eran cómodos y la noche era mía. Mi móvil vibró, un mensaje de un número desconocido. Durante un segundo, mi cuerpo recordó un miedo antiguo, luego la abrí. Nathan, espero que seas feliz. Grace, lo digo en serio. Me quedé bajo una farola leyendo las palabras. Sonaban como él, la mejor versión de él, o la versión que estaba aprendiendo a mejorar sin acceso a mí. No respondí, no porque le odiara, porque él. Silencio. Una vez dice, la jaula se había convertido en un límite. Guardé el teléfono y seguí andando. En la esquina, mi reflejo apareció en el escaparate oscuro de una tienda, vestido verde, anillo de mano derecha, hombros rectos, nadie a mi lado, nadie esperando a ser gestionado. Durante años, pensé que amar significaba ser elegido. Entonces aprendí la verdad más dura. A veces el amor comienza el día que dejas de esperar a que alguien más te elija y eliges la habitación en la que dormirás, el nombre al que responderás, el dinero que protegerás, las llamadas que rechazarás, la puerta que no abrirás y la vida que ya no abandonarás por nadie. En Londres, Nathan había dado la suite a otra mujer y me había enviado a una habitación sin vistas. Pensó que ese era el insulto. Nunca entendió que también era la salida. Llegué al paso de peatones, la luz cambió, caminé hacia adelante, no hacia atrás, nunca hacia atrás.